Sigueu benvingudes i benvinguts a un nou cicle que tot just inaugurem avui, anomenat de gestió del talent i aprenentatge a les organitzacions i que, com us hem presentat a través de les convocatòries corresponents, doncs el que busca sobretot és un espai en el que tots aquells que ens dediquem a la formació, des dels diferents vessants i perspectives, ja sabeu, responsables locals de formació, promotors de formació de la Diputació de Barcelona, interlocutors de formació també de la Diputació de Barcelona, etc. Trobem en aquest espai, doncs això, puguem compartir reflexions, coneixements i fer-ho precisament a través d'experts, de persones relevants en la matèria i que tot això ens permeti avançar en una etapa turbulenta, diríem, com sabeu, i en el que s'han posat de manifest diferents perspectives sobre com enfocar la formació a les organitzacions, no només des d'una perspectiva virtual, ja no presencial, ja sabeu, esperem que tot torni a lloc, però on de ben segur bona part dels canvis que han emergit i que hem promogut des de diferents institucions han arribat per quedar-se, amb la qual cosa de tot s'aprèn i segurament de tot aquest procés també. No? Bé, la primera de les ponències va a càrrec d'un expert en aprenentatge i gestió del coneixement que té una dilatada experiència en la implementació d'estratègies que ajuden a potenciar la intel·ligència de les organitzacions desenvolupant cultura d'aprenentatge. És en Javier Martínez, el de Nondo, soci de cultura d'aprenentatge i coneixement en Knowledge Works i director d'Ennoco, empreses consultores especialitzades en aprenentatge i gestió del coneixement. Bé, té un ampli currículum que tampoc llegiré perquè el teniu disponible i la veritat és que ens coneixem de fa un temps, vam tenir l'ocasió de compartir amb ell una intervenció que en aquest cas va fer única i exclusivament el personal de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona. Ens va entusiasmar, la veritat, ja el seguim des de fa un temps, però vam tenir l'oportunitat en una sessió presencial escoltar-lo i la veritat és que veureu que gaudireu de la sessió perquè els que us dediqueu a aquests temes us sentireu molt identificats. Entre altres coses perquè en Javier parla no només de la cultura de l'aprenentatge i del que suposa com a actitud, no? el que és aprendre, inclús anant més enllà, fins i tot aprendre és més important que saber, sinó que també parla d'una cosa molt important i és una de les coses que des de fa molt de temps penso que és clau, no? Que és l'aprenentatge de les organitzacions, no? De com redunda l'aprenentatge de les persones que formem part de les organitzacions en l'aprenentatge col·lectiu. I més en un moment com l'actual, on, com sabeu, a les administracions públiques estem amatents respecte a com serem capaços de retenir tot aquell coneixement de persones que properament es jubilaran. Ja sabeu, la generació del baby boom, parlen que en 10 anys 1 milió d'empleats públics es jubilaran. No? Bé, com serem capaços de capitalitzar aquest coneixement i retenir-lo en les nostres organitzacions per no perdre'l? No? Bé, escolteu, al marge d'això, logística de la sessió, sabeu que disposeu d'un apartat que es diu preguntes i respostes a la part inferior de la pantalla per aquells de vosaltres que vulgueu fer consultes a través directament de la plataforma. Ho podeu fer en qualsevol moment. Nosaltres procedirem a llegir-les al final i també sabeu que al final donarem torn a preguntes perquè les pugueu fer activant el micròfon. Ja sabeu que aquesta plataforma no permet activar càmera, però sí micròfon, us donarem pas, etc. Sabeu que també existeix un xat, però al tanto, el xat, en principi el reservem només a qüestions més tècniques o de salutació. Veig que alguns de vosaltres heu saludat, però al tanto, és molt important. Veureu que hi ha un desplegable en el xat, al final, a baix de tot, que diu enviar a, no? Si per comunicar-vos amb tothom heu de seleccionar l'opció que diu tots els panelistes i participants, perquè si només ho feu per defecte els panelistes, només ens esteu enviant el missatge
a 4 persones, al Javier, a mi i a 2 o 3 persones de suport de la Direcció de Serveis de Formació. Per tant, heu de fer-ho amb aquesta opció. Jo, sense més preàmbuls, donaré pas a en Javier, que a més ens saluda des de Xile, nada menos. La idea era fer-ho des d'aquí, però bé, estan confinats allà, no els permeten sortir de frontera. I jo li agraeixo moltíssim que ens acompanyi avui a la sessió, bàsicament perquè a més la inaugura. Per tant, moltíssimes gràcies, Javier. Quan vulguis, tot teu i a la teva disposició. Mil gracias, Enrique. Al contrario, el placer es mío. Gracias por acordaros de mí y repetiros el plato. Eso demuestra que me tenéis mucha fe y tengo que estar a la altura de esa responsabilidad. Así que esperemos que sea así. Mil gracias a todos vosotros. A ver, os comparto mi pantalla y aquí de verdad que son buenos días porque no os voy a enseñar, pero son las 6 de la mañana. Así que, bueno, nos ponemos en marcha. Yo creo que lo mejor es entrar lo más rápido posible en materia. A ver, yo una cosa, cuando Yolanda me compartió cuál es el menú con los otros ciclos, con las otras conferencias que tenéis, yo lo que he hecho, yo creo que voy a abordar casi todos los temas que están aquí en esta parrilla y especialmente lo que decía Enrique sobre aprendizaje en las organizaciones, pero voy a tocar, yo creo, que un poquito de cada cosa. Espero que el cóctel salga bien porque luego vais a tener sesiones para abordar cada una de estas en profundidad. Entonces, a mí me gusta mucho hacer preguntas más o menos ficticias. Y la primera pregunta, que yo sé que es evidente, casi todas son evidentes, si yo os pregunto en junio del año 2020 qué os hubiera convertido en la persona más admirada, respetada, reconocida del mundo, todos me hubierais dicho lo mismo. Bueno, que la persona que en junio del año pasado tenía una vacuna hubiera sido alguien admirado, muy reconocido. Y claro, una de las cosas que sabemos, pero que yo creo que la pandemia nos ayuda a recordar, es que generar conocimiento, crear conocimiento, innovar, de hecho, es caro y es lento. Es un proceso que lo hemos hecho muy rápido, pero es un proceso de pasos para adelante, pasos para atrás y que requiere recursos y tiempo. Y que el hecho de no tener conocimiento, como en el caso de la pandemia, nos condena, el hecho de no tener una vacuna, no tener un remedio contra un virus, tiene a la humanidad todavía de rodillas. Pero fijaros lo curioso, 6 meses antes, principios del año 2020 o finales del 2019, a nadie le importaba el conocimiento sobre epidemiología. Y en el momento que cambiaron los objetivos, que era parar una pandemia, cambió el conocimiento. Entonces, una pregunta que nos podemos ir haciendo ahora mismo es: ¿el conocimiento que teníamos antes seguirá sirviendo después? ¿Será el mismo? ¿Será otro? ¿Tendremos que aprender cosas y dejar de hacer otras cosas? Y todas, algunas de estas preguntas las vamos a ir viendo. Fijaros, todo el resto alrededor nuestro, todo tiene que ver con el conocimiento. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer porque tenemos conocimiento. Si yo os digo, mira, os regalo este helicóptero siempre que os lo llevéis volando y os doy las llaves, me temo que todos os vais a quedar mirando y diciendo: joder, ¿qué regalo me estoy perdiendo? No porque no se pueda, sino porque como nunca aprendí, como no tengo conocimiento para pilotarlo, me quedo sin él. Entonces, todo lo que hacemos las personas todo el día, lo hacemos no por casualidad, no por suerte, sino porque tenemos conocimiento, pero desde hablar y caminar hasta lo más sofisticado. Y todo lo que no podemos hacer, en general, no lo podemos hacer no porque no se pueda, sino porque no tenemos el conocimiento para hacerlo. Y bueno, la buena noticia es que siempre lo podemos aprender. Ese es el remedio y no hay nunca que olvidar que todos llegamos al mundo así, en pelotas, no sabíamos nada y por tanto todo lo que somos hoy capaces de hacer lo podemos hacer porque tenemos conocimiento. Entonces, a mí me gusta siempre manejar un binomio que ocurre siempre en paralelo. Y es que, por un lado, tenemos que manejar lo que sabemos y ser conscientes, y al mismo tiempo tenemos que manejar lo que tenemos que aprender. Y eso que aprendemos va nutriendo lo que sabemos. Un pequeño paréntesis, una cosa que no os he dicho. Esta presentación os la voy a regalar, así que si a alguien le parece que es útil, al final nos lo comenta y os la compartimos. Y a mí me gusta hablar, cerrando paréntesis, de algo que uno podría llamar el coeficiente de inteligencia organizacional, que no es otra cosa que es usar estratégicamente el conocimiento actual, y uno tiene que saber cuál es, y al mismo tiempo ir creando nuevo conocimiento que es el que necesita para adaptarse a un entorno que, nos guste o no nos guste, cambia continuamente. ¿De acuerdo? Bueno, yo siempre digo que yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que mandarlas a revelar. Simplemente para que veáis que ya tengo un cierto recorrido. Viví unos años en Barcelona y con los años uno casi sin quererlo va aprendiendo muchas cosas. Soy de Donosti, que os voy a contar de los vascos, ya sabéis que somos intelectualmente no somos muy sofisticados. Y una de las cosas que me toca hacer
es esto, son conferencias, talleres, seminarios, charlas, yo disfruto mucho sobre todo preparándolas, pero otra cosa que hago desde hace muchos años regularmente es tratar de poner por escrito, escribir una columna sobre estos aspectos relacionados con el conocimiento, el aprendizaje, que me obliga a ser disciplinado, que me obliga a pensar, lo agradezco, pero me cuesta, la verdad. Y una de las columnas que escribí hace no tanto tiene justamente con esto que tiene que ver con esto que parece un contrasentido, cómo vamos a aprender de lo que todavía no ha ocurrido. Y os voy a compartir más preguntas. Mire, y esto, la gente que estuvo hace un par de años, hay un par de cosas que voy a repetir de entonces, pero tengo la esperanza de que no os acordéis de nada, que es lo que nos ocurre a los seres humanos. Y yo llevo unos años preguntando a los directivos, les digo, mira, te voy a hacer 3 preguntas muy sencillas. La primera es, ¿será importante que una persona aprenda? Y todos sabemos, todos somos conscientes que lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, no lo que hemos ido estudiando, lo que hemos ido aprendiendo. Entonces todo el mundo me dice sí, es fundamental aprender. Cuando les digo, oye, ¿y será importante que una organización aprenda también? Y esta pregunta lleva dando vueltas hace mucho tiempo. Hay libros respecto a esto, no muchos, este artículo del Harvard Business Review, y tenemos ejemplos de qué es lo que les pasa a organizaciones, como el caso de la Iglesia, por poner una, que les cuesta aprender, que es una de las organizaciones más antiguas del mundo y que, por ejemplo, hace poco tiempo decidió por primera vez en la historia preguntarles a sus clientes sobre cosas que antes nunca les preguntaban. Y cambiaron al presidente de esta organización. Y, bueno, y efectivamente el nivel de confianza y de credibilidad que tiene esta organización ha ido cayendo. Entonces, todas las personas, todos los directivos a los que yo les pregunté, y ojo, organizaciones públicas, privadas, no importa la industria, no importa el país, todos me dijeron, por supuesto, si mi organización no aprende, corre el riesgo de desaparecer. Entonces le dije, oye, te voy a hacer la tercera pregunta, que es la más sencilla de todas. ¿Me puedes explicar cómo aprende tu empresa o cómo aprende tu organización? O sea, ¿cuáles son los mecanismos que tiene planificados y diseñados para aprender? Y todos se me quedan con esta cara. Y me dicen, oye, pues no lo sé. Y le decía, oye, si en la pregunta número 2 me has dicho que si tu organización no aprende, desaparece, ¿cómo es posible que no sepas cómo aprende tu organización? Entonces Enrique ha dicho antes una palabra que a mí me gusta, pero que yo encuentro que está un poquito maltratada desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con cuando uno pregunta cuál es el cumplido que más le gusta recibir de otros, casi todo el mundo te dice que digan de ti que eres inteligente. Y la inteligencia está un poquito manoseada. Yo hace mucho tiempo me fui a bucear, ¿cuál es la definición de inteligencia? ¿Cuál es el origen? Viene del latín, inteligente a su vez viene de otra palabra previa que es intelligere, que se descompone en 2 términos. Uno intus, que significa entre, y el otro legere, que significa escoger. Entonces, una persona inteligente es una persona que elige bien llegado el momento y que, generalmente nos referimos a eso como una persona que sabe tomar buenas decisiones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de este caballero, Sally, que, si no visteis la película de Clint Eastwood, aterrizó un avión en Río Hudson hace unos años en Nueva York y salvó la vida de 120 personas. Entonces, coloquialmente, una persona que elige bien es una persona que toma buenas decisiones. Llegado el momento, hace aquello que justo es lo que había que hacer y que le da buenos resultados. Entonces, si os fijáis, y luego este tema va a salir más tarde cuando hablemos del cerebro, tomar buenas decisiones es predecir. Es decir, de los varios escenarios posibles y de los varios resultados posibles, yo escojo aquel que justamente es el que mejor me funciona. Y por tanto es ser capaz de anticipar el futuro. Ahora, tú no tomas buenas decisiones de manera recurrente, regular, por casualidad de nuevo, sino que tú para poder decidir y predecir necesitas tener conocimiento. Tú no aterrizas un avión en Río Hudson por casualidad. Y tú no andas en bicicleta por casualidad. Y tú no haces una buena tortilla de patatas por casualidad. Entonces, claro, para eso tú, en el caso de un avión, tienes que haber pasado un montón de horas de vuelo, has tenido que aprender. El proceso que produce conocimiento, el resultado del conocimiento siempre viene previamente de un proceso de aprendizaje. Te pasas un montón de horas en un simulador de vuelo y sobre todo un montón de horas pilotando. Yo siempre digo que los pasajeros que iban ese día en el avión tuvieron la suerte de que les tocara el mejor piloto posible porque era el que más horas de vuelo acumulaba. Entonces, la pregunta respecto del conocimiento y aprendizaje es, ¿habrá algo que impacte más en los resultados que el conocimiento? Y yo voy a mostraros, me imagino que todo el mundo conoce este juego, que es el más antiguo del mundo. Yo antes me solía llevar un cubo Rubik a las conferencias y os voy a mostrar un vídeo con el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. Come on, get us a 5. Bueno, 4,2 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y cualquiera de nosotros? El conocimiento que tiene, porque el cubo es el mismo,
no tiene más manos que nosotros, no tiene ninguna característica física. ¿Qué es lo que tiene? Muchas horas de práctica y de aprendizaje que dan como resultado conocimiento que él tiene para hacer algo que los demás no podemos hacer. Entonces, por eso aprender es tan importante, porque el proceso de producir conocimiento es aprendizaje y el conocimiento es la llave que nos permite hacer cualquier cosa en el día a día. Entonces, para mí hay un segundo rasgo para definir la inteligencia. No solamente tiene que ver con tomar buenas decisiones, sino aprender y ser hábil para aprender, rápido para aprender. Una persona es inteligente cuando aprende rápido, pero una organización es inteligente cuando aprende rápido también. Y por eso cada vez yo diría que las organizaciones valoran más las personas que son capaces de aprender. Y ojo, y esto da para otra conferencia, la inteligencia, aunque suene un contrasentido, también se aprende. Y como decía antes Enric, para mí la actitud también se aprende. Todo aquello que es posible hacerlo, es posible aprenderlo. Ahora, este es el menú que yo he preparado. Vosotros sé que yo todavía no he desayunado y vosotros todavía no habéis comido. Entonces voy a ver si esta degustación nos abre el apetito para lo que venga luego. Este tema, yo sé que ya venía de mucho tiempo hablándose de transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? No deja de ser otra cosa que un proceso de cambio. Y a mí a estas alturas me da vergüenza ya hablar de cambio, porque nos creemos que el cambio es algo que nos está pasando a nosotros. Y el cambio es algo inherente a la historia del ser humano. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos nosotros respecto a los que venían antes? Que cada vez va más rápido. Y los que vengan después les irá más rápido todavía que nosotros. ¿Y por qué es importante la velocidad a la que cambian las cosas? O sea, ¿por qué es importante el hecho de que ya cambió el cambio? Bueno, porque tiene un impacto sobre el conocimiento. Cuando las cosas van cada vez más rápido, el conocimiento caduca también cada vez más rápido. Es decir, la validez que tiene el conocimiento se va acortando. Lo que tú sabes tiene fecha de caducidad, que es muchísimo más rápida que antes nuestros antepasados. Que podían, entre comillas, y no lo digo como si fuera una ventaja o no, cada uno es esclavo, entre comillas, de su tiempo, podían aprender algo y generalmente rentabilizaban ese aprendizaje durante mucho más tiempo. A nosotros esos plazos se nos van acortando. Y ojo, esto no es casualidad, esto está provocado por nosotros. Y conocéis millones de casos de organizaciones que les iba muy bien. Yo cuando llegué a vivir a Chile tenía un Blockbuster a la esquina de mi casa. Bueno, y hoy en día ya no existe Blockbuster y en algún momento no existirá Netflix. Entonces, fijaros que para mí, y ojo, voy a abrir otro paréntesis, nada de lo que yo voy a decir aquí es verdad. Nada es mentira, evidentemente, es mi experiencia, pero es discutible. Entonces, para mí la única alternativa para no desaparecer es aprender, pero siempre es una decisión. Ojo, uno puede decir, mira, yo quiero seguir cortando los árboles con un hacha como siempre he hecho. Y es razonable, es tu decisión, pero tienes que ser consciente de los riesgos que estás corriendo por el hecho de negarte a seguir aprendiendo. Y esto yo siempre digo que esto el ser humano lo sabe desde hace siglos. Esto está en la Biblia. O sea, el hecho de contar o no contar con conocimiento es clave para la supervivencia. Entonces, hay una ley universal que se cumple, que la conocemos de hace mucho tiempo. Y esto funciona, fijaros, funciona para individuos, funciona para organizaciones, funciona para sociedades. Y es que si tú quieres sobrevivir, tienes que aprender al menos al mismo ritmo que el entorno, que el contexto en el que estás funcionando. Si quieres destacar, si quieres innovar, si quieres mejorar y progresar, tienes que avanzar más rápido. Pero si aprendes más lento, te vas quedando fuera. Y esto, yo creo que la pandemia no deja de ser algo que nos recuerda cosas que ya sabíamos. En un mundo donde las cosas cambian y cambian más rápido, el que gana generalmente es el que tiene capacidad de aprender más rápido que otros. No el más grande, no el que tiene más recursos, no el que tiene una historia más brillante, es el que tiene más capacidad de aprender y adaptarse al final, es aprender. Entonces, las personas en esto tienen una ventaja sobre las organizaciones, y es que las personas no se deprecian siempre, y se tiene que cumplir esta condición, siempre que sigan aprendiendo. En el momento que las personas dejen de aprender, se estancan exactamente igual, que es el concepto, estas palabras gringas que nos gusta tanto poner, que es esa capacidad de aprender, ¿no? O sea, learnability. Me imagino que conocéis a Harari. Fijaros una frase muy sencilla que dice. So, the most important skills in the 21st century are how to constantly learn. Según Harari, la habilidad más importante en el siglo XXI es cómo aprender continuamente. McKinsey, que es una de las principales consultoras, declara la habilidad más importante es aprender. Entonces, si McKinsey lo dice y Harari lo dice, parece que la cosa va en serio. O sea, aprender se convierte en la habilidad más importante. Y de hecho, para mí, y esto hace mucho tiempo que yo no, mucha gente, pero a mí me pareció evidente hace un tiempo,
En ese caso, si el conocimiento caduca tan rápido, es más importante la capacidad de generar nuevo conocimiento que el de explotar el de antes. Esto no quiere decir que el explotar el pasado no importe, porque estamos aquí hoy por eso, pero no es suficiente, ¿sí? Entonces, claro, hay muchísima gente, quizás fuera de este entorno, que confunde aprendizaje con formación, o que lo que conoce del aprendizaje y de la gestión de conocimiento es la formación, porque todas las organizaciones tienen un área de formación, tienen presupuesto para formación, un equipo, tienen una oferta de cursos, pero ¿será la formación la respuesta? Yo creo que la formación se nos quedó muy pequeña desde hace tiempo. La formación está pensada para otro mundo, es una de las herramientas, pero por desgracia ya no es suficiente. Y de hecho plantearos lo siguiente, y a mí me preocupa un poquito toda esta ola que de repente se ponen, entre comillas, de moda palabras como el upskilling, reskilling, que no dejan de ser, para mí, ojo, el mismo perro con distinto collar, y es una respuesta a algo que no hicimos previamente y que estamos usando medios que usamos antes para resolver problemas que yo creo que se van a tener que resolver de otra manera diferente. Pero fijaros, ¿quién ha hecho un curso sobre COVID-19? Nadie lo ha hecho y no ha hecho falta hacerlo. Hemos aprendido un montón de cosas porque los mecanismos para aprender, que tienen que ver con tu curiosidad, con hacerte preguntas, con buscar información, con conversar con otros, con escuchar a otros, con elaborar tus propias reflexiones. Bueno, un curso es un elemento, pero no es imprescindible para aprender. Y de hecho el aprendizaje no es un acto que tiene inicio y final, que tiene fecha, que tiene contenidos, que tiene un profesor, que tiene un ritual. Y tampoco es un stock. El aprendizaje es un flujo permanente que va cambiando, que se va modificando, que tú le puedes sacar una foto, pero es mucho más un vídeo que una foto. Y yo creo que a estas alturas todos deberíamos ser conscientes que nuestra vida depende de nuestra capacidad de aprender. Cada vez hay más organizaciones que contratan a las personas no por el currículum de lo que saben, sino por la capacidad de seguir aprendiendo. Y ya sabemos, y esto es entre comillas agotador, que el aprendizaje va a ser para siempre. Y por tanto no tiene un principio y no tiene un final, no se termina. Yo creo que esto es una oportunidad también para todos aquellos que están dedicados a la formación, la educación, el aprendizaje, porque es un proceso que nos va a acompañar siempre. Yo siempre lo grafico, ya veis que me gusta mucho el cubo Rubik, aunque yo no sé resolverlo. Esto es como si uno dijera, es como en Forrest Gump decía, la vida es una caja de chocolates. Bueno, yo creo que la vida es una sucesión de cubos de Rubik. Y cuando aprendes a resolver uno, la vida te lo va a cambiar, te guste o no te guste. A nosotros en Chile en el año 2019 nos vino una revuelta social como parecidas a las cosas que pasaron en Barcelona. Luego llegó la pandemia, pero llegan cosas y cambia la tecnología y cambia el gobierno. Pasan cosas y cuando tú resuelves uno te das cuenta que ya no es suficiente y tienes que estar permanentemente resolviendo cubos nuevos, es decir, tienes que estar permanentemente aprendiendo. Entonces, al final, yo creo que la decisión es o aprendemos todo el tiempo o corremos el riesgo de convertirnos en un commodity, y ya sabemos lo que pasa con los commodities. Son fácilmente externalizables, son fácilmente automatizables, como vamos a ver después. Entonces, esto, para sintetizar, el cambio ya no es algo que uno puede meter en una carta Gantt. Hablar de gestión del cambio se vuelve complicado porque el cambio es un proceso permanente, es un estado del que no vamos a salir. Para los que les gusta la vida pausada y ojalá tumbarse y no tener que hacer mucho, esto es todo un desafío. Y esto yo creo que hay que mezclarlo con un aspecto que a mí me parece fundamental y que no es tampoco evidente. Estamos en la era de los intangibles, los economistas en general te dicen que estamos haciendo ya esa transición. Y eso significa que por primera vez en la historia, de manera explícita, son las neuronas las que le dicen a los átomos lo que tiene que pasar. Y no al revés. Y venimos de un mundo todavía muy dominado por modelos de pensamiento dirigidos a administrar aspectos físicos. Y por eso aparece el presidente del Bayern de Múnich y dice, oye, cuesta más un jugador que construir un estadio nuevo de ladrillos y de cemento. En la economía industrial, el mundo físico, que es el que todavía del que somos herederos, bueno, lo que contaban eran las cosas tangibles. Y esas cosas tangibles tienen una gracia, y es que se ven. Entonces se ven y se pesan y se miden y se guardan y se transportan y se pierden y se deterioran, pero el concepto de la propiedad privada sale de ahí y de los bienes raíces. La gente rica era la gente que tenía cosas que se podían valorizar fácilmente. Entonces acuñamos ese concepto de propiedad y todas nuestras herramientas de gestión de las organizaciones están pensadas para esto. Y os pongo el ejemplo. A mí me encanta el pan tumaca o la tortilla de patatas. Y si alguien me pide que comparta la mitad de un activo físico, te cuesta mucho compartirlo porque cuando tú lo compartes lo pierdes. Si yo comparto medio bocata, me quedo sin medio bocata. Entonces te tengo que querer mucho para compartirte medio bocadillo. Ahora, fijaros que con los intangibles pasa una cosa distinta. Si yo te comparto un reloj, lo pierdo también. Pero si yo te comparto la hora
o si yo te comparto el fuego, yo no lo pierdo. Ahora, si tú me dices qué hora es, yo te la digo, tú la tienes, yo también, o si yo te paso fuego, yo no lo pierdo. Entonces, con los intangibles pasa una cosa curiosa, y es que yo no pierdo su disfrute, su valor, su propiedad por el hecho de compartirla. Y eso cambia radicalmente las cosas. Y si os fijáis, esa transición está pasando con el dinero. El dinero era un bien físico, antes había monedas y billetes, hoy en día son ceros y unos. Está haciendo ese cambio. Y fijaros, esta noticia la vi el otro día, esto simplemente es un ejemplo de que la Generalitat paga dinero por intangibles, paga dinero por el conocimiento, ya no está pagando por un bien físico. Valdano hablando de que el talento no se puede medir, y el otro día un entrenador de Granada decía: las cosas más importantes en la vida no se pueden medir, y es así. Y por eso a mí me gusta mucho esta frase de Einstein: no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que cuenta, perdón, no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Y en general tenemos un mundo diseñado para medir lo que es fácil de medir, no lo importante. Entonces, fijaros, si uno mira la trayectoria, en los últimos años se ha ido produciendo este cambio. En los años 70 una organización valía sobre todo por sus activos físicos, y tiempo después vale sobre todo por sus intangibles. Y cuando uno mira y hace este ejercicio a nivel de, por ejemplo, el desarrollo de los países, uno se da cuenta, este es el ranking de los países más desarrollados del mundo. Ninguno de ellos son países que sean ricos en materias primas, en activos físicos, todos ellos son líderes en conocimiento. Cuando uno, y bueno, a mí me ha tocado, yo siempre lo cuento, a mí me ha tocado trabajar varias veces, varios años en Venezuela. Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, es potencialmente el más rico y está arruinado. Si uno mira el índice de los países más innovadores, y la innovación es conocimiento y por tanto es un intangible que luego se plasma en productos, son los mismos que los países más desarrollados. Y la tercera gráfica, que a mí es la que más me gusta, es los países donde menos horas se trabaja, que vuelven a ser los mismos que son los más desarrollados y los más innovadores. Entonces dices: hostia, ¿esto cómo lo hacen? ¿Hacen trampa? Y tiene que ver justamente con la capacidad de utilizar el conocimiento. Si uno mira el ranking de las principales empresas del año 2000 y la compara con el ranking en el año 2020, no se parece prácticamente nada. Casi todas las organizaciones que hoy en día están dominando el mundo son organizaciones basadas en conocimiento, que no tienen activos físicos. Ninguna de estas organizaciones se caracterizan por tener cosas, sino porque administrar, tienen conocimiento a partir de algoritmos o modelos de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se pregunta en qué negocio está la administración pública, por ejemplo, si uno le pregunta al mundo de los coches, y ellos te responden: yo estoy, le pregunta uno a SEAT o a Ford, y ellos te responden: yo estoy en el negocio de producir automóviles. Yo creo que están en un negocio distinto, están en un negocio que tiene como resultado automóviles, pero para eso lo que hacen es administrar una cadena muy sofisticada de conocimientos, muy diferentes, desde diseño hasta ingeniería, hasta temas de medio ambiente, hasta temas de eficiencia de combustibles, de venta. O sea, hay toda una cadena de conocimientos que son los que la empresa realmente gestiona para que al final salga como resultado, como producto, un coche. Yo creo que la administración pública, yo creo que vosotros también estáis en un negocio de conocimiento, evidentemente, que entrega como resultados a los ciudadanos servicios. Vosotros generalmente no entregáis un producto físico, entregáis un servicio. Y por tanto, estáis en un negocio de conocimiento, que es diseñar esos servicios, entregarlos, evaluarlo. Es decir, es un proceso de conocimiento puro. Entonces, la materia prima con la que todos trabajáis es el conocimiento. Y cuando uno se pregunta, pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que hay en una organización? Bueno, por un lado, en una organización siempre hay cosas. Ahora, esas cosas en general son un estándar que yo lo puedo comprar en el mercado, y hay muchos proveedores para ello. Y los muebles, los ordenadores, las cosas que hay en una organización en general son fáciles y no me hacen la diferencia en los resultados. Lo otro que hay en una organización son personas. Y claro, las personas no son un estándar tan fácil que yo pueda ir a buscar. No puede venir cualquier persona a trabajar en mi organización. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si mañana intercambiamos a las personas de estas organizaciones y a la gente de la Diputación la mandamos a Iberia o a SEAT o a Endesa, mañana no funciona, no sale ningún avión, mañana no sale ningún automóvil de SEAT, mañana vamos a tener problemas con la electricidad. Pero de la misma manera, si mandamos gente de Iberia, de SEAT o de Endesa a la Diputación, no funciona nada. Entonces, no es solamente que sean personas, son personas con el conocimiento adecuado para lo que hay que hacer en cada una de esas organizaciones, ¿sí? Ahora, el conocimiento, por suerte, lo tienen las personas. Como dice el presidente de Alibaba: yo no necesito a cualquiera, y no necesito a los mejores, necesito a aquellas que saben lo que hay que saber para hacer lo que hay que hacer.
Entonces, aunque no lo veamos así, todos los que estamos aquí, estamos en un negocio de gestionar conocimiento. Ahora, cuando tú mezclas esas dos variables de cambio permanente y de mundo de intangibles, lo que tenemos es casi una tormenta perfecta, porque es un mundo al que no estamos acostumbrados a un mundo que es mucho más lento, que cambia menos y sobre todo que administra activos físicos. ¿De acuerdo? Espero que no estéis bostezando muy alto. Yo, por suerte, tengo vuestros micros cerrados. Voy con la segunda parte del menú, y yo creo que esto ya va a ser, ojalá más aterrizado, el tema del aprendizaje. Mira, yo os comparto mi definición de aprender, que no es la que es la mía. Para mí, aprender es acumular, almacenar experiencia, reutilizar en el futuro. Y hago hincapié en la experiencia porque las personas, y esto luego os lo voy a demostrar, no recordamos las cosas que escuchamos ni que estudiamos, recordamos las experiencias que tenemos. Y pongo que es un proceso personal, y ahora os lo voy a contar porque no es delegable, ¿sí? Y pongo que reutilizar en el futuro porque si yo no recuerdo, cuando lo necesito de nuevo, entonces no aprendí. ¿Por qué es personal e intransferible? Porque nadie puede aprender por ti. Igual que nadie puede comer por ti, igual que nadie puede dormir por ti. Ahora, no es individual. Individual y personal es distinto. El aprendizaje es mucho más eficiente, mucho más inteligente si es colectivo, y es la razón por la que el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado, pero nadie lo puede hacer por ti, ¿eh? Y yo ya sé que todos los que estáis aquí, para todos debe ser obvio, pero si yo os pidiera que resolvierais este integral, yo me imagino que la mayor parte de vosotros no vais a poder. Aunque todos tuvimos que hacerlo para aprobar el code de nuestra época o para pasar a la universidad. ¿Qué significa esto? Que si no recuerdas lo que aprendiste cuando lo necesites en el futuro, en realidad no lo aprendiste. Y por eso es tan importante recordar. Recordar forma parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Por eso yo os decía, para aprender uno tiene que recordar, y las personas recordamos sobre todo experiencias, no cursos, no conferencias de mí, os vais a haber olvidado para esta misma tarde. Entonces, la clave aquí es si aprender es almacenar. ¿Dónde almacenamos las personas lo que aprendemos? Y la respuesta es obvia. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Gracias a que tenemos un cerebro. Y no tenemos ningún mérito, porque esto venía de fábrica cuando nacimos. Entonces, aprender y el proceso que ocurre en el cerebro, y yo me imagino, me decía Yolanda que vais a tener una sesión sobre el tema de neurociencia y aprendizaje. Bueno, aprender no depende de la cantidad de neuronas del tamaño de la cabeza, depende de las conexiones que establecen las neuronas entre sí, de la sinapsis. Cada vez que tú haces algo y aprendes algo, bueno, se te producen esas conexiones entre neuronas y cada vez que lo repites, esas conexiones se van reforzando. Entonces no depende del número, porque todos tenemos un número más o menos parecido, depende de esa conexión. Entonces el conocimiento reside en esas conexiones que establecen las neuronas entre sí. Y ese fenómeno de neuroplasticidad, tus neuronas siempre tienen capacidad de conectarse toda tu vida, por eso puedes aprender durante toda tu vida. Y por eso, aunque tengamos un cerebro, entre comillas, similar a cuando nacimos, en cuanto al número de neuronas hemos perdido, pero muy poquitas, tenemos una mente muy diferente. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida nuestras neuronas se van conectando y nos vamos volviendo, aunque parezca mentira, más inteligentes. Y como este proceso ocurre toda la vida, a medida que vas avanzando vas ganando más experiencia. Ahora, ¿cómo aprendemos? Y esto para vosotros que sois especialistas en formación, ya me imagino que lo sabéis. Lo primero aprendemos haciendo, practicando. Y claro, no puedes aprender a nadar sin practicar. Y claro, generalmente tenemos diseños de aprendizaje en aulas donde la gente no hace, la gente escucha lo que otra persona les cuenta. Y eso, por desgracia, no nos alcanza. Yo creo que aprender sin hacer no es aprender, es otra cosa distinta, es informarse, es muy interesante, pero no te habilita para cumplir el objetivo que tiene la formación, que es que aprendas a hacer algo que antes no sabías hacer, ¿eh? Lo segundo, lo hablamos antes, aprendemos con otros. Las historias son un muy buen mecanismo y luego lo vais a ver, aprendemos a partir de ese intercambio, esa colaboración, mirar cómo otros lo hacen, pero luego lo tenemos que aplicar. Y lo tercero, y esto también da para una conferencia en sí misma, para mí el error es el elemento más importante del aprendizaje, porque cuando tú te equivocas, te quieren en algo que te importa, lo primero que buscas es tratar de explicarte por qué te equivocaste. Y en ese momento se dispara el proceso de aprender. Te empiezas a hacer preguntas, ¿okay? Esa es una manera muy simplificada de qué consiste el aprendizaje. Y ahora quiero que entremos en lo que estaba diciendo antes Enrique, en esa comparación de qué pasa y cómo cambia el aprendizaje, cuáles son las dificultades cuando pasamos del individuo a la organización. Y una de las preguntas que también lleva dando vueltas mucho tiempo, y esto de nuevo es un artículo de Harvard, bueno, ¿por qué si los individuos tenemos un mecanismo tan eficiente para aprender, por qué a las organizaciones les cuesta tanto aprender? ¿Sí? Yo esta frase la he escuchado de nuevo en todos los países a los que voy. Yo tengo la suerte, yo no sé casi nada,
pero tengo la suerte de ver montones de organizaciones en muchos países, en industrias que no tienen nada que ver. Ahora estamos haciendo un trabajo con la Generalitat, con prisiones, y al mismo tiempo estamos trabajando con una constructora, y al mismo tiempo estamos trabajando con una empresa industrial bueno, y yo no sé nada de sus negocios, pero tengo la suerte de ver cómo lo hacen. Y esta frase yo se la he escuchado a muchos directivos, a muchas personas. Nuestra empresa no tiene memoria, repite los mismos errores, reinventa las mismas ruedas. ¿Cuál es la explicación para mí? Bueno, yo creo que las organizaciones no tienen el mismo dispositivo para aprender que tenemos los individuos, no tienen un cerebro. Entre otras muchas cosas, y no les quiero echar la culpa, pero vivimos en un mundo que está dirigido y dominado por ingenieros y por economistas. Esto no es ni bueno ni malo, y además hombres. O sea, y esto no es un prejuicio. Yo siempre miro la composición de los equipos directivos de las organizaciones con las que trabajamos y mayoritariamente son hombres con formación ingenieril o económica. Y esas organizaciones nunca fueron diseñadas para aprender. No se concibió el aprendizaje como parte del diseño cuando se crearon. Ni tampoco la innovación, ni tampoco el género, ni tampoco el medio ambiente. Entonces, todo esto son cosas que les hemos ido añadiendo y pidiendo que hagan después de que las diseñamos. Entonces, ¿para qué fueron pensadas? Bueno, fueron diseñadas para operar, para fabricar, para ser eficientes, de hecho, para hacer siempre lo mismo, para no tener que cambiar como una máquina en realidad. ¿Y cuál es la manera de evaluar si lo hacían bien? Bueno, si eran rentables. Todo era en función de si me dan los resultados que yo estoy buscando. Y de hecho, yo siempre hago el ejercicio, en los trabajos que hacemos, yo pido a las organizaciones, que es lo típico, el mapa de procesos para ver cómo hacen lo que hacen, y la conclusión cuando uno ve el mapa de procesos de cualquier organización es siempre la misma. Para operar, para fabricar, para producir, para entregar vuestro servicio, no hace falta aprender, porque cuando uno va a buscar a los procesos no existe. Lo que la organización dice, hay que hacer esto y hay que hacerlo siempre igual, y no hay nada que aprender cada vez que lo hacemos. Es como si el mundo fuera estático. Y esto al final produce un desequilibrio que yo lo grafico de una manera un poquito exagerada. Cuando tú vas a una organización, tú ves un músculo para operar que está muy desarrollado. Y hay personas, hay tecnología, hay recursos que están orientados a fabricar, a producir, a entregar el servicio. Y sin embargo, el músculo de aprender de eso que se hace es raquítico. Y lo que ocurre es que en un mundo donde las cosas cambian muy rápido, por muy desarrollado que tengas el músculo de operar, si tu músculo de aprender no está más o menos equilibrado, tienes un problema. Yo creo que las organizaciones de aquí en adelante no van a dejar de producir y operar porque no pueden, porque a eso se dedican, pero tienen que contrarrestar esto un poquito dedicando espacio a aprender de lo que hacen, porque si no, hacer no va a ser suficiente. Entonces yo sostengo que el problema no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con la individualización a las que los sometemos. Las personas no son egoístas, no son individualistas, las hemos ido convirtiendo porque las hemos arrinconado en una forma de trabajo que les obliga a pensar en sí mismos. Y fijaros, y este es un concepto que también se conoce, en la biología el individuo no es la unidad fundamental. Y este es un caso muy típico que es lo que pasa con los árboles. Los árboles, aunque uno los ve cada uno por separado, por debajo tienen todo un ecosistema y un flujo de intercambio de información, de nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, la unidad fundamental en la naturaleza es la interacción, es la relación, es la conexión entre los individuos. Porque un individuo, o sea, una especie se extingue si no consigue que los individuos interactúen, aunque sea para procrear. Entonces, para mí el desafío que tenemos no es tener mejores individuos, que no quiere decir que no haya que esforzarse en tener mejores individuos. Para mí el desafío, y de hecho yo sostengo que tenemos a los mejores individuos de la historia. Mis hijos son más inteligentes que yo a su edad. Otra cosa es culturalmente, otra cosa es qué cosas saben. Yo creo que nuestro desafío es tener mejor inteligencia colectiva. Y lo decía antes Enric, para mí el desafío, y luego lo hablaremos, tiene que ver sobre todo con el nosotros más que el yo. Y claro, que las personas aprendan no significa que automáticamente la organización aprende. Cada vez que alguien hace un curso de Excel o un curso de gestión de proyectos o un curso de liderazgo, no necesariamente se está beneficiando de la organización. La persona sí, seguro. Entonces, para que una organización aprenda, el problema es que las personas tienen que aprender. Y fijaros que esto funciona para uno, pero no para el otro. No puedo aprender en una organización si no aprenden las personas, pero para que aprendan las personas tiene que aprender la organización. Pero no es suficiente, hay que irse al escalón del nosotros. Entonces, si antes decíamos, ¿cuándo aprenden las personas? Bueno, cuando conectan neuronas. ¿Cuándo aprende una organización? Cuando conecta personas. Y aquí ocurre algo que yo veo en el 99,9% de las organizaciones que se quejan de que justamente las organizaciones no están diseñadas para que las personas se conecten. Y fijaros, tendemos a creer que el conocimiento es un acto individual y personal, y el conocimiento en una organización es una red que se ilumina
cuando las personas se conectan. Y por eso el aprendizaje en una organización, ¿dónde está? No está en los individuos, está en las relaciones que los individuos establecen entre sí. Y si no se establecen relaciones, no hay conexión y no hay aprendizaje en la organización, hay aprendizaje en los individuos, ¿sí? Os voy a poner un ejemplo que yo siempre lo utilizo. Me imagino que sabéis que hay softwares que te permiten mapear las interacciones y las comunicaciones en una organización. Cuando tú preguntas con quién hablas, tú puedes mapear esos puntitos, esos nodos que son las personas y quién habla con quién. Ahora, cuando tú cambias la pregunta y tú preguntas quién te ayuda a resolver, quién te provee conocimiento, la red que aparece es muy diferente. Entonces, cuando la calidad y la densidad de esas conexiones es muy baja, la capacidad que tiene esa organización de aprender es muy baja también. No importa lo potentes que sean los individuos, no importa lo buenos que sean los jugadores individualmente, si no se pasan la pelota, esa organización tiene muy pocas posibilidades. Esa organización es menos inteligente que la suma de las inteligencias de los individuos. El problema es que esa red es informal, no es explícita, no se ve, ocurre y es ingobernable. No tienes cómo, o sea, puedes intentar hacer que las personas hagan lo que tú quieres, pero ya sabemos lo que pasa en la vida. Entonces, son los nodos los que posibilitan que el intercambio ocurra. Y fijaros, esa colaboración, como decíamos, es invisible. Las personas intercambian cosas entre sí, pero no se puede ver, no es explícito, es un intangible. Y yo creo que es muy importante intentar tangibilizar esa colaboración. Si os fijáis, si uno pusiera la metáfora de una tubería que conecta a las personas, cuando compartimos conocimiento, por un lado, compartimos cosas que son más o menos visibles y estáticas, o sea, nos intercambiamos documentos, por ejemplo, procesos, procedimientos, pero lo más importante es el conocimiento dinámico que intercambiamos. ¿Y qué fluye por ahí? Conversaciones y preguntas y historias y errores y recomendaciones, y todo eso circula, pero circula de manera desordenada. La organización no sabe que está circulando, no lo administra y no lo intenciona de alguna manera. Entonces, para mí, para que eso ocurra, hay dos conductas que son fundamentales. La primera se llama la curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Bueno, la curiosidad son las ganas, la motivación por aprender y por preguntar. Cuando tú hay algo que no sabes y lo preguntas, estás empezando a desencadenar un proceso. Ahora, ¿cuál es la conducta complementaria a la curiosidad? Es la generosidad. ¿Y qué es la generosidad? Es el interés por compartir lo que yo tengo. Que en el mundo físico me resulta muy complejo porque lo pierdo, en el mundo de los intangibles yo no lo pierdo cuando lo comparto. Entonces, cuando junto curiosidad con generosidad, lo que tengo es colaboración. Alguien pregunta algo porque no sabe y alguien le comparte lo que sabe. Entonces, ¿cómo conseguimos que los nodos quieran ser curiosos y quieran ser generosos? Yo he visto que esto se da de manera espontánea, sin tener que forzarlo, solamente cuando todos compartimos un propósito común, cuando todos queremos lo mismo. Porque en ese caso me interesa ser curioso porque sé que eso contribuye, o me interesa ser generoso porque yo sé que contribuye a que ganemos el partido, que es lo que todos queremos. Por eso, no se trata tanto de tener a muchos yos conectados, se trata de generar ese nosotros. Y ese es un proceso muy complejo. ¿Por qué? Porque es generar un algo distinto de lo que somos cada uno de nosotros. Por eso, el conocimiento individual se convierte en organizacional solamente cuando se distribuye, solamente cuando circula. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando generamos rutinas, procesos que están pensados para conectar a las personas. Os sorprenderíais cuánta gente nos dice que no conoce al resto de las personas en su organización, que no saben lo que hacen los del equipo de al lado. Entonces, eso tiene que ocurrir no solamente dentro de tu equipo, que eso parece que es evidente, tiene que pasar entre equipos. No me sirve que los defensas se manejen muy bien y funcionen muy bien si están aislados de los mediocampistas o de los delanteros. Entonces, para mí el pilar fundamental del aprendizaje organizacional, que era esa pregunta que decía antes Enric, es justamente el intercambio de conocimiento. ¿Cómo hago que esto no ocurra por casualidad o porque la gente se cae bien, sino que sea intencional, que sea diseñado? Y esto que todos lo sabemos que el conocimiento está distribuido y no solamente dentro de la organización, está por todas partes. Y fijaros, y de nuevo voy a utilizar la metáfora del puzzle, cada uno contribuye en la organización con una parte de ese conocimiento. No hay ninguna organización que funcione con una persona, todos somos parte de ese engranaje. Cada persona tiene una parte de ese conocimiento y lo aporta. Y con eso construimos todos los días el conocimiento colectivo de la organización. Entonces, lo que sabemos se construye a partir de la parte y la integración y la conexión de los conocimientos. Todos aportamos algo para construir ese producto o servicio. Entonces, claro, para conectarme con otros, para intercambiar conocimiento, para compartir, yo necesito un elemento que es la confianza.
Claro, para confiar en alguien, yo primero lo tengo que conocer. O sea, tengo que tener espacios que me permitan saber quiénes son y tengo que ser capaz de comunicarme con ellos, que parece obvio. Y fijaros, si el conocimiento está en el cerebro de las personas, que es así, uno de los elementos que utilizamos para compartir conocimiento son las conversaciones. Y provocar buenas conversaciones por diseño en las organizaciones para hacernos preguntas, para compartir lo que sabemos, para analizar futuros escenarios, es algo que uno lo tiene que diseñar para que ocurra y que generalmente cuando mira hay muy pocos espacios para que esto pase. De hecho, las historias son una herramienta, y esto da para otra conferencia, es la herramienta más antigua que tiene el ser humano para compartir conocimiento. Bueno, el aprendizaje además sabemos que es un proceso emocional, mucho más que racional, está muy teñido de un aspecto emocional. Entonces, para generar confianza, conexión con otras personas, sobre todo, dependemos de elementos emocionales como son respeto, empatía, escucha, credibilidad. Yo necesito generar un contexto donde esto se dé si yo quiero confiar con otros, que va a ser la base para que luego pueda colaborar y compartir. Si no los conozco, no confío, si no confío, no comparto, si no comparto no hay colaboración, si no hay colaboración, no hay aprendizaje organizacional. Entonces, la gran pregunta para terminar esta parte es, ¿qué pasa cuando las personas saben, porque tienen conocimiento, pueden, porque la organización les ha dotado de los mecanismos para que lo puedan compartir, pero no quieren? No quieren, se guardan el conocimiento por lo que sea, están decepcionados, creen que no se les valoran, tienen otras aspiraciones, el jefe no les tiene en cuenta, están mal pagados, da lo mismo. Y hace un tiempo que esta psicóloga en Harvard acuñó el concepto de seguridad psicológica, y es que yo creo que la responsabilidad de la organización es generar un espacio donde las personas se sientan seguras. ¿Qué significa eso? Bueno, que por ejemplo, el error es parte del aprendizaje, que cada vez que tú haces algo corres un riesgo y que por tanto te vamos a generar un entorno de confianza para no castigarte por equivocarte, sino para que tomemos el error como una oportunidad para reflexionar y sacar lecciones para que no vuelva a ocurrir. Por ejemplo, para que tú te atrevas a levantar la mano y a reconocer que no sabes. Y hay muchas empresas que reconocen que las personas no se atreven a preguntar porque eso significa quedar en evidencia que no sabes. Yo me acuerdo de una reunión que tuve hace unos años en Amazon, y en Amazon te decían, para nosotros es obligatorio que tú preguntes. No nos podemos permitir que la gente no se atreva a preguntar, lo intente y reinvente ruedas, vuelve a cometer los mismos errores. No, aquí es obligatorio preguntar. Y discrepar es justamente, si estamos hablando de diversidad, necesitamos puntos de vista distintos. Entonces necesitamos generar un contexto en el que te atrevas a decir, a llevar la contraria o a decir cosas que van en dirección distinta a lo que se está manteniendo. Y se espera, por otro lado, que tú contribuyas. Se terminó aquel tiempo en el que alguien decide, los demás ejecutan. No, todos tenemos mucho conocimiento, todos sabemos, necesitamos que lo compartas, necesitamos que construyas. Me voy a meter directamente, esto es lo que tiene que ver con el aprendizaje, me voy a meter directamente en aprender del futuro y luego vamos a terminar con cultura de aprendizaje. Mirad, yo creo que ya a estas alturas todos sabemos que la principal herramienta que tenemos, todos los que estamos aquí, es nuestro cerebro. Y fijaros, el cerebro tiene una cualidad importantísima, que es un órgano que intenta siempre predecir el futuro. Está continuamente intentando anticiparse porque el cerebro, toda su obsesión es mantenernos vivos y para eso está intentando siempre saber qué es lo que va a pasar. Y por eso la inteligencia artificial lo que intenta siempre es predecir el futuro a partir del pasado, pero está intentando hacer el mismo ejercicio. Todavía no muy bien, pero ese es justamente el objetivo de la inteligencia artificial. Entonces, fijaros, no todo lo que aprendemos es igual, no todo importa igual. Una cosa es aprender de lo que ya sabemos, de la historia. Esto es lo que hace el sistema educativo, que te enseña lo que el ser humano ya sabe. Y no quiero decir que esto no sea importante, lo que quiero decir es que esto no es suficiente, porque, entre otras cosas, lo vamos a automatizar, y ya lo estamos automatizando. Pero fijaros, otra cosa muy distinta es aprender lo que no sabemos. El caso de la pandemia es evidente, no sabíamos cómo desarrollar una vacuna para un virus como el COVID y hemos tenido que desarrollarlo a marchas forzadas y hemos gastado una cantidad de tiempo gigantesco y nos estamos encontrando con los problemas que nos estamos encontrando típicos de un proceso de innovación. Y tampoco es lo mismo pensar sobre problemas que tienen una respuesta correcta, como nos pasaba sobre todo en el colegio, porque eso yo lo puedo luego evaluar fácilmente, ponerle una nota y determinar quién es inteligente, que pensar sobre cosas que no tienen respuesta. Cómo enfrento yo el cambio climático es una manera totalmente diferente de pensar. Entonces, ¿por qué yo hablo de aprender del futuro? Porque yo creo que tenemos que ser conscientes de que el camino que sigue
no se parece necesariamente al camino que hemos recorrido hasta ahora. Y si esperamos que lo que viene a la vuelta de la siguiente curva sea una prolongación de lo que había antes, que ya lo conocemos, nos vamos a equivocar y nos vamos a encontrar con un problema gigante, nos vamos a dar un tortazo. Y por eso yo creo que necesitamos mucho más, y lo grafico así, mucho más brújulas que mapas. ¿Por qué? Porque los mapas caducan de un día para otro. Ya no representan la realidad porque cambian muy rápido. Si desarrollamos brújulas, que en realidad es desarrollar capacidades en las personas, vamos a estar muchísimo mejor preparados para lidiar con lo que viene, porque ya no dependo tanto del territorio, sino que dependo mucho más de mí. A mí esta frase de Mark Twain me gusta mucho porque dice, mira, el problema no es lo que no sabes, el problema es lo que sabes, que no te das cuenta que ya no vale y tú sigues creyendo que es así. Entonces, si el futuro cada vez es más difícil de predecir, y nunca fue fácil, entonces lo que importa es mucho más las preguntas que las respuestas. Y por eso, cuando hablamos de la innovación, bueno, la innovación para mí es una manera sexy de llamar a lo que siempre fue aprender, y es intentarlo, equivocarse y corregir. Y claro, aprender al final es el precio que tú pagas por innovar. Cada vez que innovas, lo que estás haciendo es aprender cosas nuevas. Y por eso, si uno lo grafica, la gestión de conocimiento se ocupa de aquello para lo que ya tenemos una respuesta y lo reutilizamos, y la innovación se ocupa de aquello para lo que todavía no tenemos una respuesta y la tenemos que crear, ¿sí? Y por eso, para aprender, lo más importante es ser curioso, es hacerse preguntas. Y claro, el colegio y la universidad no están basadas en las preguntas que tú te haces, están basadas en las preguntas que te hace alguien que a ti no te importan y que lo que haces es memorizarte las respuestas para responderlas adecuadamente. Luego, si tenemos tiempo y alguien me lo recuerda, os cuento la historia de Gatorade, por si alguien no la sabe, relacionada con este tema. En paralelo, y esto también da para otro monográfico, hace mucho tiempo que se habla del concepto de desaprender. Yo creo que desaprender es sobre todo, tú no puedes borrar lo que sabes. Yo lo asemejo al desapego, a dejar ir aquello que te ha traído hasta aquí, que se lo tienes que agradecer, pero que ya no te alcanza, y lo que tienes que hacer es sustituirlo por otras cosas distintas. Por eso yo creo que si hablamos de aprender el futuro, necesitamos rediseñar el aprendizaje para no hacer tanto énfasis en transmitir lo que ya existe, que, insisto, no es que no haya que hacer nada con esto, pero no nos va a alcanzar, y sobre todo dedicarnos en desarrollar capacidades para crear conocimiento nuevo para problemas que no sabemos cómo se resuelven. Y esto para mí se basa sobre todo en cultivar capacidades diferentes. Si lo más predecible, repetible, de cálculo lo van a hacer las máquinas, hay cosas que nosotros podemos desarrollar que además son todas innatas. O sea, para mí este menú de la izquierda son todo capacidades que todos los seres humanos traen por defecto. Otra cosa es que los desarrollen a lo largo de su vida, pero todo esto para mí es la base para construir lo que necesitamos para el mundo que tenemos que enfrentar, la capacidad de ser imaginativos, cualquiera de estos elementos. Entonces, al final estamos hablando de desarrollar habilidades que conocemos de toda la vida. Pensar y conversar y colaborar. Ahora, nada de esto es algo que estemos enseñando de manera directa. En ningún lado te enseñan a pensar, en ningún lado, o sea, tú aprendes a hablar, colaboras porque no te queda más remedio, pero nadie te enseña cómo se hace esto, porque estas van a ser tus principales herramientas. Entonces, fijaros, la empatía la conocemos de hace mucho tiempo. Ahora Google dice que la empatía va a ser la habilidad del futuro y parece que todo el mundo se lo empieza a tomar en serio. Pero ya sabemos que hay una serie de habilidades y capacidades que empiezan a hacer la diferencia. El peligro para mí estriba en empezar a hacer cursos de colaboración, ¿no? La colaboración no es un curso, es algo que se utiliza para lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, al final yo creo que tenemos que dejar de enseñar asignaturas y ayudar a las personas a desarrollar esa brújula que es la que te va a servir a ti para tomar y navegar por el mundo. Y claro, como no podemos predecir el futuro, bueno, lo que tenemos que hacer por un lado es lo mismo que hacían los vigías en los barcos. Tenemos que estar con alguien, con algo, mirando hacia lo que viene, muy atentos hacia lo que viene. Entonces, tenemos que tener toda una red de sensores para sacar la cabeza del presente y estar oteando el horizonte para lo que viene. Pero al mismo tiempo, claro, tenemos que tener a la mano los aprendizajes de lo que pasó y tenemos que combinar ese binomio que decíamos antes, lo que viene con lo que ya sabemos. Y esto, y termino aquí, esta parte lo grafico imaginaros, no sé dónde lo leí, un esquiador que va a bajar por una ladera, una montaña, y está todo con nubes. Bueno, cuando aquí, o sea, está todo con niebla. Como ya aquí el mapa no me sirve, ya no puedo confiarme en lo externo. ¿Y dónde está mi fortaleza? Aquí tengo que usar mis piernas. O sea, yo tengo que desarrollar mis piernas porque la visibilidad no me permite, el mapa no existe, mi brújula van a ser la fortaleza de mis piernas. Yo tengo que cultivar esas capacidades mías que van a ser las que me van a permitir mantenerme a flote. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos hacia la parte final que tiene que ver con cultura de aprendizaje. Yo escribí hace
un tiempo, el año pasado en plena pandemia, sobre este tema. Solamente quiero comentaros un par de cositas. Mirad, ¿qué es cultura de aprendizaje en términos muy coloquiales? Bueno, es que nunca terminamos de hacer nada sin pensar en lo que aprendimos y nunca empezamos nada sin pensar si alguien ya lo habrá hecho, si habrá conocimiento disponible. Entonces, es incorporar el aprendizaje como parte de todo lo que hacemos. Y os voy a poner un ejemplo, porque el gran desafío en todas las empresas es, bueno, cómo incorporar el aprendizaje dentro de la cultura, sabiendo que cultura también es un término muy, muy amplio. Y a mí siempre me gusta contar esta historia. Este es un muy buen amigo mío, que es segundo entrenador del Juventud. Ha estado en montones de equipos y de hecho ahora está de vuelta en el Juventud, pero el año pasado estaba en Rusia, en San Petersburgo. Y yo me acuerdo que hablamos un sábado por la mañana. Y fijaros lo que me contó. Ellos el día anterior estaban jugando la Euroliga, la Champions de básquet, y el viernes por la noche a las 8 terminaron de jugar un partido en Milán. A las 11 de la noche estaba sentado en el avión, estaba viendo un vídeo del partido para hacer un informe que le había pedido el primer entrenador, Joan Plaza, que lo tenía que presentar a la mañana siguiente. Y era él creo que tiene a cargo el ataque y al lado suyo, en el otro asiento, estaba el entrenador a cargo de la defensa haciendo lo mismo, viendo el vídeo del partido que había terminado hace 2 horas, haciendo un informe. A la mañana siguiente se reúne todo el equipo y lo primero que hacen es hacer una revisión del plan del partido. Cada partido tiene un plan previo y el partido no se termina cuando pita el árbitro, se termina al día siguiente, hacen una revisión y ven el plan y dicen a ver qué pasó con el plan que habíamos previsto, qué pasó en realidad y qué cosas salieron bien y por qué cosas salieron mal y por qué y qué deberíamos cambiar. Después de eso se hace todo un análisis estadístico, bien sofisticado porque estos capturan datos de todo tipo, de cada uno de los jugadores del equipo en los diferentes elementos que evalúan. Y después hacen una revisión de vídeos de jugadas del partido, de ataque y defensa, para ver qué es lo que pasó, qué cosas hicieron bien para reforzarlas, qué cosas hicieron mal para corregirlas. Después de esto, tienen reuniones individuales con algunos jugadores en privado, ahí mismo, pero en privado, para corregirles determinados temas. Y después de esto, el siguiente entrenamiento, que es el lunes, una de las cosas que hacen es el plan del siguiente partido, que tenían otro partido de Euroliga el miércoles, y luego hacen un análisis de los jugadores del equipo rival uno por uno. Por un lado tienen informes de esos jugadores, pero luego los miembros del equipo, los jugadores, también participan porque o bien han jugado contra ellos antes o han sido compañeros de equipo. Entonces, cuando yo le preguntaba, él me decía, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos una organización que todo nuestro éxito estriba en aprender del anterior partido para aplicarlo al siguiente partido. Somos una organización de aprendizaje y hemos incorporado el aprendizaje como parte de los procesos. Y fijaros, aquí hay aprendizaje individual, colectivo, con tecnología, reflexión en grupo, sistematización en documentos. Estos elaboran al final de año un informe de 300 páginas donde hacen un análisis de todo lo que han hecho. Entonces, este es un ejemplo del que la gente no se imagina de una organización que no juega, entrena, juega, sino que ha incorporado el aprendizaje como parte de la cultura y ya de alguna manera es transparente. Yo llevo muchos años participando en un seminario sobre neurociencias y en el año 2014, que fue el primer año que me invitaron, cuando terminó me fui a comer con varios de los ponentes, todos eran psiquiatras y doctores, además varios argentinos, fue una cena bien divertida. Y como los tíos bebieron bastante, yo aproveché cuando estaban medio alegres y les hice una pregunta. Les dije, oye, ¿el cerebro tiene capacidad finita? Y todos ellos, al unísono, me dijeron, por supuesto que sí. Todo dispositivo físico tiene límites. Me dijeron, el cerebro no, tiene límites como todo. Entonces pensé, bueno, si tiene límites el cerebro, no le podemos permitir, no podemos pedir que haga cualquier cosa. O sea, no nos podemos equivocar. Habrá que pedirle algunas cosas, habrá que priorizar. Entonces la pregunta es, ¿para qué tendrá sentido usar nuestro cerebro? Esto que os voy a poner es el récord Guinness de una máquina resolviendo el cubo Rubik. 6,37 segundos. Y esto que os voy a poner aquí es un cubo Rubik que ni siquiera necesita una máquina para resolverse. Se resuelve a sí misma. Entonces, fijaros, los ordenadores saben, en un concepto amplio de saber, evidentemente no son conscientes, más que nosotros. Y eso, claro, es una amenaza, porque de repente empezamos a anticipar que puede que haya muchas cosas que hacen las personas que en el momento que automatizamos conocimiento lo van a hacer las máquinas, y hay mucha gente, evidentemente, que se vuelve loca y que, de hecho, se discute hasta qué punto tiene sentido trabajar. Pero fijaros, esta portada del Spiegel del 70 y tantos ya habla del mismo problema. O sea, esta amenaza nos prueba en la historia de la humanidad. Y de hecho yo creo que tiene una parte de buenas noticias y voy a ver por qué. Mira,
La inteligencia artificial yo creo que nos ayuda y nos está ayudando a hacernos más inteligentes. Nunca ha habido más investigación para intentar entender cómo funciona el cerebro en la historia, nunca. ¿Y por qué nos va a hacer más inteligentes? Porque nos está obligando a preguntarnos qué es la inteligencia. Si yo quiero hacer un ordenador inteligente, primero tengo que preguntarme en qué consiste la inteligencia, cómo funciona el cerebro, y todavía nos falta mucho camino. Entonces, hoy en día no tenemos inteligencia artificial, aunque nos guste y aunque haya mucha prensa y mucha publicidad. No, tenemos ordenadores muy rápidos, tenemos inteligencia bruta que no sabe lo que hace, ni cómo lo hace, ni por qué lo hace. Y entonces, como todavía no tenemos claro qué es ser inteligente ni cómo el cerebro produce la inteligencia, y no entendemos muy bien lo que es, lo que solamente podemos construir, y es valioso, son máquinas muy potentes, no son inteligentes, son muy potentes. Ahora, no podemos competir con ellas justamente en esas capacidades que son las que educamos en el sistema educativo, en almacenar cosas en la cabeza y procesarlas. En eso no podemos competir, son mucho más potentes que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿para qué lo usamos? ¿Para competir con ellas o para complementarnos? Bueno, que una máquina haga algo que tú no puedes hacer no significa que sea inteligente. Significa que puede hacer algo que no puedes hacer tú, que puede ser muy valioso, pero no es inteligente. Y si uno se va a un caso, por ejemplo, si tú eres conductor, bueno, te vas a quedar sin trabajo seguro. Y esto no hay que ser pitoniso para eso. Y de hecho, en Estados Unidos está calculado los millones de personas que se van a quedar sin trabajo. Entonces la pregunta, ¿es grave eso? Si eres conductor, sin ninguna duda. Ahora, yo creo que hay cosas distintas que uno podría abordarlo desde otro punto de vista. Bueno, se tiene que hacer cargo de que si hay gente que se va a quedar sin trabajo, hay que hacer algo. Pero fijaros, la pregunta para mí es otra. ¿Por qué querrías hacer algo que pueda hacer una máquina? ¿Por qué querrías resolver cubos de Rubik o conducir, a no ser que tú quieras, pero por qué podrías hacerlo si podías hacer otra cosa distinta o no hacer nada? Entonces, si tu trabajo consiste sobre todo en ejecutar y no necesariamente en pensar, no necesariamente en crear, y no importa que seas médico, no importa que seas abogado de cuello blanco, bueno, si tu trabajo es fácilmente automatizable, estás muerto y de hecho no debe requerir demasiada inteligencia, sin quitarle ningún mérito. ¿Y por qué la inteligencia no nos ayudó para prevenir la pandemia? Porque no podía, porque no sabía, porque no tenía datos históricos, porque no puede hacer aquello para lo que nadie la ha programado previamente. Las máquinas hacen lo que nosotros les pedimos que hagan. Entonces, claro, nos asustamos porque es la primera vez en la historia que las máquinas amenazan con sustituir nuestro cerebro. Yo creo que deberíamos estar felices. Claro, nos va a tomar un tiempo hacer la transición y necesitamos hacerla con red, pero nos van a llevar hacia un tipo de trabajo que yo creo, y esta es mi opinión, muchísimo más estimulante. Y ahora mismo estamos haciendo esa transición, estamos haciendo lo mismo que pasó cuando sustituimos el trabajo físico. En ese momento estamos felices porque alguien hacía el trabajo sucio. Pero no olvidemos que el ser humano está diseñado para ahorrar energía y por tanto todo lo que signifique ahorro el cerebro siempre lo va a recibir muy bien. Voy con las conclusiones finales. Mirad, yo no sé si sabéis que hay un evento deportivo en Estados Unidos que es el Derby de Kentucky, el más antiguo de la historia. Y hace un tiempo hicieron una prueba y convocaron a 20 aficionados y les pidieron que pronosticaran los 4 primeros caballos clasificados en el derby. Y hicieron este ejercicio, cada uno por separado, y luego los juntaron, que no se conocían, e hicieron un pronóstico como grupo. Bueno, y se corrió el derby. Y ninguno de estos 20 acertó, y ninguno de los expertos en hípica acertaron. Hubo un solo ganador que se llevó toda la pasta, que fue efectivamente el pronóstico que hicieron como grupo. ¿Qué significa esto? Mirad, un cerebro, como decíamos antes, es una red de neuronas que se caracteriza porque están conectadas. Si tus neuronas no se conectaran, tú no serías inteligente. Una organización es una red de individuos que en general se caracteriza porque están desconectados. Tienen muy pocas oportunidades de intercambiar y compartir conocimiento. Entonces, por un lado, yo creo que deberíamos preguntarnos si somos conscientes del despilfarro que tenemos, porque tenemos lo más importante, las neuronas, las personas, pero nos estamos quedando sin el conocimiento colectivo porque no les damos oportunidades de agregarlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo generamos ese cerebro de cerebro que permita que las personas pensemos juntos, contribuyamos con nuestro conocimiento para generar un resultado superior? Porque de hecho nuestro cerebro ya es un ejemplo de neuronas que colaboran. Tus neuronas no se niegan a colaborar entre sí. Y de hecho ya lo sabemos, los desafíos más importantes que tenemos solamente se resuelven con colaboración. No hay nadie que vaya a poder abordar ninguno de estos problemas, cada uno por su cuenta. La vacuna del COVID no se hubiera podido desarrollar si cada país o cada comunidad autónoma decide yo voy a hacer la mía para mis ciudadanos. Entonces, sabemos que para lograr los objetivos es mucho mejor colaborar, que competir hoy en día ya no es una cuestión de tamaño.
Y ya sabíamos, lo decíamos antes, el activo más importante en una organización es el conocimiento. Y lo primero que una organización tiene que gestionar desde un punto de vista es el conocimiento. Si uno se pregunta cómo Iberia ha logrado ser la aerolínea número 1 en puntualidad del mundo, no es por los aviones, que son los mismos que los demás, no es por los aeropuertos, que son los mismos, son decisiones, es decir, conocimiento, es decir, aprendizaje. Entonces, si estamos todos en este negocio de conocimiento, ¿cómo nos lo vamos a administrar? Y claro, para administrar algo, lo tienes que hacer consciente. Cuando yo pregunto a la gente o preguntaba, ¿qué aprendiste el año 2019? La mayor parte de la gente me mira así y me dice, coño, no lo sé. No quiere decir que no aprendieras, quiere decir que si no lo haces consciente, no lo explicitas, no lo sistematizas, no lo compartes, no lo sometes a reflexión, no lo vas a poder administrar y vas a seguir avanzando. Y por eso la ventaja, yo creo que la buena noticia es que no nos podemos quejar de falta de conocimiento, tenemos un montón de conocimiento disponible. Y en un negocio de conocimiento como el que estamos todos aquí, solamente sobrevives si sigues aprendiendo, porque si no, tu conocimiento va a ir marchitando. ¿Cuál es la ventaja de nuevo? Bueno, el ser humano es el mejor sistema de aprendizaje que conocemos. Los que aprendemos, los que creamos la inteligencia artificial, somos las personas, no nos engañemos, somos la principal tecnología nosotros, y nosotros creamos la tecnología. Entonces, cuando uno dice, no, es que las máquinas nos ganaron jugando al ajedrez, no nos ganaron las máquinas. A Kasparov no le ganó una máquina, a Kasparov le ganó un equipo de personas que diseñaron tecnología para ganarle. Y eso a veces se nos olvida. De hecho, yo creo que cuanta más tecnología tenemos, más importantes nos volvemos las personas. Ahora es verdad, si tu trabajo lo puede hacer una máquina, deja que lo haga una máquina y que ellas hagan el trabajo sucio y tú decides qué es lo que quieres hacer o no hagas. Yo creo que lo que todo esto nos demuestra es que el mundo es sobre todo de los que aprenden rápido. Y como decíamos antes, nuestra vida depende de esta capacidad de explotar esa capacidad de seguir aprendiendo. A todos nos dan lo mismo cuando llegamos, nos dan un cerebro y nos dan un tiempo y nos dicen, bueno, con esto tienes que jugar y no sabes cuánto tiempo tienes, así que más te vale que lo aproveches bien. Y por eso a mí me gusta esta frase del presidente de Microsoft, dice, mira, no queremos ser una empresa que sabe, queremos ser una empresa que aprende, la mirada es hacia el futuro. De las crisis como las que estamos, pero de cualquiera, siempre se sale con conocimiento. Y para eso hay que aprender. Entonces, yo creo que, como decíamos antes, el futuro depende de nuestra capacidad de colaborar. El ejemplo de las vacunas es evidente. Y como yo os decía antes, las empresas, si de algo se quejan, la principal dificultad que identifican es la dificultad para compartir conocimiento entre áreas. O sea, y yo esto lo grafico así. ¿Os imagináis un equipo donde los defensas solamente se pasan la pelota entre ellos y te dicen, oye, yo no sé quién es el delantero centro, al portero lo vi una vez? Esto, que suena ridículo, yo lo he escuchado en un montón de organizaciones que trabajan incluso en el mismo edificio. Entonces, al final, la respuesta siempre es la misma. Cada uno se resuelve sus propios problemas. Y aquí es muy difícil la colaboración. Y solamente con tu conocimiento no vas a llegar muy lejos. Solamente con lo que tú sabes no vas a poder resolver ninguno de los problemas. Y ya la ciencia nos lo dice. Somos el resultado de un proceso de colaboración. Nadie sabe más que todos los demás juntos. Y para una organización no vas a ser muy útil si no compartes con los demás. Y no hay ninguna organización que pueda sobrevivir si sus integrantes no quieren colaborar entre sí. Entonces, la colaboración no puede quedar solamente a tu arbitrio, no puede ser una cosa en la que tú puedas decidir, mira, es al contrario, en esta organización creemos en colaborar, creemos en pasarnos la pelota, y si tú no quieres, bueno, tendrás que ir para otro lado. Y yo creo que el mundo va a ser muy difícil para los egoístas. Y este es un refrán o un dicho de los Masái que dice, mira, si quieres ir rápido, vete solo y no esperes a nadie. Ahora, si quieres ir lejos, vete con otros y seguramente llegarás mucho más lejos. Y termino con un pequeño llamado al liderazgo. A mí no me gusta nada hablar de líderes, creo mucho más en liderazgo y creo que el liderazgo al final es algo que nos corresponde a todos, pero todavía tenemos organizaciones que están más o menos jerárquicas y verticales. El trabajo inteligente siempre le gana la partida al trabajo obediente, siempre. Y para mí la responsabilidad del liderazgo es justamente esa, es crear esas conexiones, reforzarlas y asegurar de que operan. O sea, la colaboración y el intercambio tiene que ser algo dirigido por la organización. Y eso nos obliga a pensar en un tipo de organización totalmente distinta. Ya no nos sirve el diseño que teníamos hasta aquí. Y eso, fijaros, no es un desafío tecnológico, es un desafío de modelo mental. No es una cosa que uno diga, es que necesito dinero para hacer este cambio. No, no es un tema de dinero.
Si tenemos dinero y tenemos recursos, mejor, pero no podemos poner la excusa de que no aprendemos o no cambiamos porque no tenemos dinero. Ahora, ojo, aprender evidentemente no es gratis. Aprender lo que te dice es, yo te voy a entregar resultados, pero a cambio dame tiempo. Y claro, en entornos en los que vamos tan rápido, nunca encontramos tiempo para reflexionar. Y el aprendizaje tiene tiene una desventaja, y es que no te entrega resultados a corto plazo. O sea, uno no siembra esperando cosechar al día siguiente. Y la principal excusa que tenemos siempre es, no hay tiempo, no tengo tiempo. Bueno, yo creo que para los líderes, para todo, pero a la gente que ocupa cargos de liderazgo, y esto pasa uno con sus hijos, si tú quieres que alguien aprenda algo, lo primero que tienes que hacer es dar ejemplo. Si tú quieres que las personas aprendan, aquí aparece Elon Musk, uno de los directivos más reconocidos, bueno, tú tienes que dedicar tiempo a aprender y tienes que convertirte en un experto de aprendizaje. Hay varios... en este caso Gates, Buffett o Obama, te dicen, usan esa regla de las 5 horas, todos los días 1 hora, cada día de la semana, sagrada, dedicada a aprender. Entonces el aprendizaje no puede ser una casualidad, es algo que está planificado, es algo que queremos que pase de manera sistemática. ¿Sí? Y termino con un mensaje muy evidente del caso del COVID. Yo creo que el mensaje de la pandemia es, ¿os habéis dado cuenta que todo depende de aprender? ¿Y qué significa que todo depende de aprender? Bueno, que llegó un día la pandemia y dijo, vais a tener que aprender a trabajar de una manera distinta. Os guste o no os guste, no os pregunto. Y esto no se ha terminado, porque de repente llegan variantes del virus y luego llegan fármacos o vacunas que no funcionan. O sea, el proceso de aprendizaje es todo lo que nos ha mandado el virus. Entonces, ¿qué decimos coloquialmente cuando alguien se equivoca 2 veces en la misma piedra? Siempre decimos lo mismo, no aprende. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué el otro día leía que en San Sebastián, en Euskadi, había ya una 4ª ola? Bueno, porque no aprendemos. No porque no sepamos, sino que no aprendemos. ¿Y qué es lo que pasa si no aprendemos? Bueno, que no podemos salir. Esto es un círculo vicioso. Claro, el foco es siempre resolver el problema, pero es que para resolver el problema tienes que aprender. Y si no aprendes, no puedes resolver el problema. Entonces, el hecho de no aprender nos sale carísimo. ¿Y por qué hablamos de generar una cultura de aprendizaje como parte del futuro? Bueno, porque no podemos esperar a aprender cuando tenemos el problema encima. Es demasiado arriesgado, es demasiado caro. Tenemos que asegurarnos, y va a llegar otra pandemia, tenemos que asegurarnos de anticipar, de aprender antes de aprender el futuro para que cuando llegue no nos pille tan en pelotas. Y esto, de nuevo, vuelvo a hacer el paralelismo de la niebla. Cuando uno mira en la niebla hacia adelante, lo ve todo borroso, no ve casi nada. Mira hacia atrás, como un libro de Kundera, y ve gente que va avanzando que no nos ve a nosotros. Y esto es lo que pasa con el presente, el pasado y el futuro, que uno el pasado ve algo mejor que el futuro, pero el futuro es muy borroso, es muy complicado mirar hacia adelante, y en ese escenario estamos. Entonces, el problema, el desafío es que no podemos improvisar el futuro. Si lo improvisamos, nos estamos arriesgando mucho. Y aprender del futuro es mucho más acerca de lo que no sabemos pero va a llegar que de lo que ya recorrimos. Y termino ahora de verdad. Y por suerte, un artículo de McKinsey de mayo del año pasado, hablaba justamente de generar un músculo, no un plan. Por suerte, nosotros ya habíamos hablado del músculo aprender hace unos años antes, pero justamente no nos basta con un plan, no nos basta con una estrategia. Ya sabemos que uno planifica y luego la vida te lleva por donde te quiere llevar. Estamos hablando de una cosa distinta. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bueno, justamente, y aquí sí que terminé, es que no nos basta con hacer algo puntual, nos tenemos que convertir en otra cosa, como individuos y como organizaciones. Lo que decía antes, si alguien me quiere insultar y no se atreve ahora, ahí tenéis mi correo, la presentación la compartimos a través del equipo Yolanda. Y yo feliz, si ahora queréis que dediquemos un rato a charlar, no necesariamente preguntas, porque yo no tengo que tener respuestas, sino a reflexiones, comentarios, historias, yo feliz de la vida, aquí ya amanecido, así que tengo todo el día por delante. Eso, mil gracias. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido una intervención, como siempre, muy sugerente, de la cual creo que hemos tomado buena nota. Se aprende muchísimo de este tipo de intervenciones
Me están, bueno, creo que hay no sé cuántas consultas en el chat de que expliques la anécdota del Gatorade, con lo cual, oye, por Empezamos favor, por ahí. empecemos Joder, por ahí. Esa es una pregunta cepo que he colocado para ver si la gente estaba atenta, pero coño, me alegro de que sí. Mira, es muy simple, es una anécdota. El Gatorade, que todo el mundo conoce, que es la marca de bebidas isotónicas de estas deportivas, que nunca ni Pepsi ni Coca-Cola ni nadie la pudo desbancar. Y yo escuché una entrevista con el dueño que se murió hace unos años, y el tipo contaba la historia de cómo empezó. Y el tipo cuenta que él era asistente del equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida. El nickname, el sobrenombre de esta universidad son los Florida Gators, y por eso, porque en Florida hay todo un tema con los caimanes, todo esto. Entonces el tipo, una de las cosas se dio cuenta, el asistente, bueno, médico me imagino, y se dio cuenta que cuando los jugadores terminaban los partidos no meaban. Hay que tener una mente curiosa. Pero el tipo se dio cuenta que cuando terminaban, después de jugar, en Florida, que es un sitio relativamente húmedo, la gente, los jugadores sudaban tanto que cuando terminaban ya no tenían líquido, entonces iban y no meaban. Entonces el tipo se preguntó, bueno, ¿hasta qué punto impactará el hecho de ir deshidratándose a lo largo del partido? ¿Cuánto irá influyendo en el desempeño, en que vayas perdiendo fuerza, explosividad? Y dijo, ¿habrá alguna manera de corregir esto? ¿Y si podemos desarrollar algún mecanismo para que se vayan hidratando durante el juego? Bla, bla, bla. Entonces empezó a experimentar y ahí con eso consiguió desarrollar la bebida, que luego, ya te digo, la convirtió en un imperio. Y al tipo le dijeron, cuando le preguntaron, bueno, ¿cuál es la clave del éxito de Gatorade? Y el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? La clave fue justamente que me hice una pregunta. Y fue, si yo no me pregunto por qué los jugadores no meaban, no hubiera habido nunca ninguna posibilidad de que esto funcionara. Entonces, yo siempre lo relaciono con que esa capacidad de innovar o de aprender siempre parte de hacerse preguntas. Y generalmente estamos educados para responder preguntas, no para hacernos preguntas. Y eso es algo que se puede aprender, la creatividad, el ser capaz de mirar la realidad de otra manera, hacerse preguntas por muy absurdas que parezcan y sin saber lo que viene después, para mí es una habilidad fundamental. Entonces siempre me gusta contar esa historia porque nadie se imagina que todo esto salió de la observación de algo que era evidente para todos, que estaba a la vista de todo el mundo, pero que solamente alguien que lo miró desde su perspectiva se hizo esa pregunta que puso en marcha todo un proceso que llegó hasta donde llegó. Así que esa es la historia de cómo nació el imperio de Gatorade. Muy interesante, ¿eh? Para que veas, hay gente trastornada. Bueno, hay alguna preguntilla por ahí, sobre todo felicitaciones, con lo cual sinónimo de que tu intervención ha sido, vamos, muy provechosa. Yo, como decía, creo que, ya que hablas de aprendizaje, creo que este tipo de intervenciones no solo se aprende mientras la estás escuchando, sino a posteriori. Yo creo que es muy importante reflexionarla, tomar notas y que esas notas no se queden en una libreta o es igual, o en una app, sino que seamos capaces de clasificar ese conocimiento y obtenerlo cuando lo tenemos, cuando lo necesitamos, ¿no? Curiosamente, cuando hablabas, nada, no hace ni una semana, bueno, sí, hace un par de semanas, pero ha sido recurrente. Mi hija pequeña está con el cubo de Rubik y alucinó que supiera hacer una cara. Pero claro, ahora eso ya ha quedado relegado. Me dice, ¿cómo no sabes hacer todas las caras? Digo, pues no lo he sabido hacer nunca. Me voy a poner los tutoriales de YouTube, claro. Y voy a empezar a hacerlos, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, doy paso a alguna de las preguntas. Bueno, por supuesto, ha habido alguien, bueno, en el chat nos preguntan si la presentación estará disponible. Sí, la estamos grabando, con lo cual tanto la presentación que ha utilizado Javier como el vídeo estarà disponible. Per tant, no us preocupeu que la penjarem en el seu moment. No? M'he deixat una, Yolanda Jiménez, em sembla que ¿es posible evaluar lo rápido que aprende la gente? Y si es así, ¿cómo lo podemos extrapolar a la selección de personal en la administración? Caray. A ver, una cosita antes de responder a Yolanda, que estabas diciendo tú, Enric. Yo siempre suelo avisar que es muy difícil que uno pueda aprender en poco tiempo y de una ponencia, porque una ponencia es el antiaprendizaje, es alguien que habla y justamente lo que decías tú, a mí, ojalá que cuando escucho a alguien se me vayan ocurriendo preguntas o me haga reflexionar con cosas y yo no le puedo parar, entonces me pierdo la posibilidad de interactuar, que claro, con ciento y tantas personas. Por eso yo siempre digo que lo que uno puede esperar, o mi intención, lo que yo espero cuando voy y cuando diseño las mías,
es que ojalá la gente se vaya con preguntas que no tenía antes, para, como decías tú antes, las procese, las digiera, las madure, las profundice, y eso es lo que a mí me gusta llevarme. Ojalá salir con algo que no sabía antes, porque yo sé que en una hora escuchando a alguien es poco lo que voy a poder hacer, y para mí ese es un regalo suficiente. Claro, aprender la velocidad de aprendizaje, yo me imagino que sí. Mira, a mí me pasan cosas con el tema de la velocidad. Y es que yo creo que esto es como el yin y el yang. Yo creo que a mí no me gusta que vayamos tan rápido, y por eso yo abogo tanto por tratar de buscar espacios para frenar. Yo creo que más que ir rápido despacio, yo creo que uno tiene que encontrar su ritmo. Y no quiero evitar la pregunta de Yolanda, para la que tampoco tengo yo una respuesta muy concreta, pero fíjate, yo creo que sobre todo es una cuestión de ritmo, y esto lo voy a asemejar a lo que te pasa cuando uno sale a correr. Cuando tú sales a correr, o me pasa a mí, o me pasaba cuando corría más que ahora, es que uno disfruta cuando logra encontrar su ritmo, que no es ni más rápido de lo que puede, porque entonces te ahogas, ni más despacio porque sientes que no has hecho nada. Ahora, sin embargo, cada uno tiene un ritmo. Y yo creo que hoy en día el problema es que no vas a tu ritmo, sino que vas al ritmo, un ritmo que no es el tuyo, impuesto por lo que sea. Y entonces, cuando tú sufres porque no estás en tu ritmo, directamente no estás cómodo, te estresas. Y yo creo que con el aprendizaje pasa lo mismo. A mí me preocupa que tratemos de hacer, como todo tiene que ir más rápido y más eficiente, que tratemos de que eso sea y yo creo que eso no es lo importante es lograr lo que queremos lograr, y ojalá, claro, que lo logremos de la manera más eficiente posible, dedicando, ojalá, el menor tiempo, pero porque lo queramos utilizar para otras cosas. Entonces, para mí hay que tener mucho ojo, porque a medida que vas más rápido te vas perdiendo siempre oportunidades. Esto es lo que yo digo siempre: cuando tú caminas por un sitio puedes ver los detalles. Cuando vas en bici vas más rápido, te empiezas a perder cosas. Cuando vas en coche, muchas menos. Y cuando vas en tren de alta velocidad, ya directamente no te perdiste nada. Entonces hay que sopesar muy bien si la velocidad siempre es el principal factor. Yo creo que hay que hacer las cosas para que me ayuden a conseguir mi objetivo, y luego, a partir de ahí, ver si las puedo hacer más eficientes, más rápidas, con menos errores, etcétera, etcétera. Ahora, medir, yo creo que el aprendizaje no se puede medir. O sea, se puede medir, pero yo creo que esas medidas son medidas superficiales. Yo creo que la manera de medir el aprendizaje está en el resultado. Por eso yo creo que más que medir el conocimiento, medir el aprendizaje, yo lo que tengo que medir es el resultado de usar el aprendizaje. Para mí el aprendizaje y el conocimiento son medios. Yo siempre les digo a las empresas con las que trabajamos, yo les digo a los directivos: a ti el conocimiento y el aprendizaje no te importan y no te tienen por qué importar. Y tampoco la innovación, y tampoco los procesos. Todo esto son medios para conseguir un objetivo. Tú tienes que resolverle un problema a alguien y tienes que usar medios a tu disposición para tratar de hacerle la vida mejor, entregarle un servicio, lo que fuera. Entonces, yo no me preocupo tanto, ojo, es mi opinión, de medir el aprendizaje, sino medir cuán bien o cuánto mejor o cuánto más rápido o más eficiente somos capaces de hacer aquello que queremos hacer, donde aprender es algo que me tiene que ayudar a hacerlo mejor. Entonces, lo que sí voy a medir es si estas personas hacen eso más rápido, más eficiente, con menos errores, etcétera, etcétera. Es mi forma de verlo. Voy a ser un poco malo, y nosotros las acciones formativas que proyectamos desde hace algún tiempo las certificamos siempre y cuando, pues, una de dos, ¿no? El asistente cumpla el 100%, ¿no?, de la presencialidad, o bien lleve a cabo una actividad evaluativa, etcétera, ¿no? Cuando no certificamos, muchas veces decimos, bueno, cuando la persona ha fallado, ¿no?, una sesión a dos, siempre le decimos: no te preocupes, lo importante no es certificar, lo importante es lo que has aprendido, ¿no? Pero no vale, eso en la administración a nivel curricular interesa mucho la certificación. Eso es una broma, ¿eh? No, oye, pero fíjate sobre esa broma, Enrique, una cosita solo. Fíjate, el caso de lo que pasa con el carnet de conducir. Para que una administración creíble en el mundo te entregue un carnet de conducir, tiene que certificar que tú eres capaz de hacer determinadas maniobras, porque si no el riesgo es muy grande. Claro. No basta con que sepas el examen teórico. Entonces, tiene que haber una evidencia observable de que alguien que dice: ok, yo le he pedido que haga y lo ha hecho, me lo ha demostrado. Está claro. Tenemos 3 o 4 preguntas. Estamos un poco justitos de tiempos porque tampoco queríamos alargar en exceso la sesión. Mira, paso a leértelas. Montserrat Ricard nos dice: el enemigo está dentro de una organización que no aprende o no dedica el tiempo para reflexionar, compartir, etc. ¿Deberíamos construir equipos para reflexionar sobre los errores, como los rusos?
No sé si los rusos lo harán, pero sí, yo creo que siempre, mira, no la he puesto, yo tengo una viñeta que pone el enemigo somos nosotros, y es verdad, siempre es mucho más fácil buscar los culpables fuera, evidentemente, pero a la hora de la verdad, cuando te vas a dormir, tú ya sabes dónde está la cosa, entonces uno se tiene que mirar para empezar dentro. Por tanto, yo creo que sí, y además es que es lo único que podemos gestionar. Yo no puedo gestionar la respuesta de los demás, puedo gestionar la mía. ¿Que deberíamos crear equipos con el espacio para reflexionar? Radicalmente sí. Y para simplificar mucho la respuesta, una cosa que yo veo de nuevo que se repite en casi todas las organizaciones que yo conozco es que las personas te reconocen que no tienen espacios para reflexionar. El día a día es tan exigente, tan presionante, vamos siempre tan acelerados y corriendo detrás de las cosas, que abrir espacios para pensar, para hacer una pausa. Y ojo, no es pensar en cualquier cosa, es ver cómo nos ha ido lo que hemos hecho, qué cambiaremos para la próxima vez y por qué. Esos espacios son rarísimos. Por eso yo hablaba de generar esas rutinas y por eso yo hablaba de que el aprendizaje tiene que estar planificado. Y ojo, y termino, no me basta con que sea individual, tiene que ser individual y colectivo. Es ideal que yo vaya con mi reflexión, pero la tengo que consensuar, tengo que escuchar a otros, tengo que negociar con otros, tengo que aprender con otros y tiene que ser el resultado de un trabajo. O sea, radicalmente sí, evidentemente. Muy bien. Roser Díaz nos dice, muy interesante, Javier, tuve la suerte de trabajar en Hewlett Packard y uno de los valores corporativos era el permiso a errar y realmente esto influía en la actitud de las personas. Para ser una organización que cree este entorno de confianza, ¿cómo crees que debería de ser impulsada? ¿Top-down, bottom-up o bien un sistema mixto? Yo creo que tenemos la suerte que estamos en esos procesos de... Y yo creo que no hay una sola fórmula. Yo creo que lo que nos empieza a mostrar, que siempre lo hemos sabido, pero venimos de culturas quizás menos abiertas, más verticales, más jerárquicas. No es casualidad que las dos empresas más antiguas del mundo sean el ejército y la iglesia. Entonces, ahora estamos viviendo una época donde las personas lo que demandan es transparencia, donde las empresas te piden compromiso, entonces tú lo que les pides a ellos es, bueno, dame oportunidades de contribuir, compárteme las cosas, escúchame, corrígeme cuando me equivoco, que tiene que ver con el tema de los errores. Entonces, generar esos espacios mucho más horizontales es todo un desafío, porque es pérdida de poder y porque históricamente los líderes, por eso a mí no me gusta la palabra líder, porque ya establece diferencias, bueno, finalmente tienen que ser lo suficientemente generosos como para colocarse al mismo nivel, y eso es un proceso que nos va a tomar culturalmente mucho tiempo. Yo creo que tiene que ser compartido. Las responsabilidades van a ser distintas, porque finalmente en la organización todos vamos a tener una responsabilidad, pero eso no significa que no seamos capaces de generar espacios donde existe ese intercambio y donde yo creo, para mí hay un elemento fundamental y es la humildad. O sea, en el momento que tú pierdes la capacidad de pensar que tú tienes que seguir aprendiendo, independientemente del momento de tu vida o el puesto en el que estés, te estás equivocando. Cuando tú reconoces que tienes que aprender, entonces generas alrededor tuyo un entorno que está dispuesto y abierto a aprender, y tú apoyas en el aprendizaje de otros y consideras que parte de tu trabajo es justamente desarrollar el aprendizaje de otros, y consideras que el error es un posible resultado cada vez que haces tú algo. Y eso, por eso decía que esto da para un monográfico. El error y la gestión del error es todo un desafío, porque en la mayor parte de las organizaciones los errores se esconden porque tienen consecuencias muy graves. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, no me atrevo, no lo intento, o si algo me sale mal, lo escondo y me pierdo la oportunidad de aprender. Entonces, ahí hay toda una historia, pero yo creo que esto es compartido por todos. Rosa Núñez te hace una pregunta que yo quería hacerte y que me parece que es recurrente, ¿eh? Dice, hola Javier, me gustaría que comentaras qué herramientas, recursos, estrategias puede utilizar la organización dentro del ámbito de la administración pública para facilitar esa cultura del aprendizaje y de la colaboración. ¿Qué es esencial para que se pueda dar ese cambio, esa transformación? Muchas gracias, me ha encantado tu exposición. Mil gracias a ti. Bueno, yo creo que las cosas siempre tienen que ser equilibradas y lo iba a comentar respecto a la pregunta anterior. Cuando yo considero que las cosas son responsabilidad del top, del liderazgo, me lavo las manos también, porque digo, bueno, las cosas que pasan son por culpa de ellos, y entonces yo tengo la excusa perfecta. Entonces yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Qué tiene que haber en una organización para que esto ocurra? Y voy a poner un ejemplo muy obvio que ha pasado con la pandemia. Yo creo que la organización tiene que confiar, tiene que demostrar confianza. O sea, ¿y qué nos ha demostrado la pandemia? Que las personas no necesitan tener a alguien en el cogote para hacer lo que tienen que hacer. Somos responsables, en general somos honestos, estamos preparados, en general somos buena gente. Y no sé si os acordáis de aquella serie de películas de hace mucho tiempo que era Todo el mundo es bueno, hace un montón de años. Bueno,
Summers. Bueno, en general, si es que en general somos así y nacemos así. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Confiar en las personas, confiar en que las personas quieren aprender porque son los primeros beneficiados de aprender también. Entonces, les tengo que generar un entorno que les ponga fácil, facilitarles el aprendizaje, porque si me pongo restrictivo porque hay alguna gente que defrauda, estoy perjudicando a la mayoría. Entonces, yo te diría que por parte de la organización, generar confianza, generar esos espacios, concebir que aprender es trabajar y por tanto yo necesito dar esos espacios para que la gente no te diga es que no puedo aprender porque mi organización no me deja. Eso por el lado de la organización, yo creo que hay que demostrar confianza. Y por parte del individuo, yo creo que uno tiene que ser justamente consciente, y a mí me ha tocado hacer varias sesiones sobre temas de autoaprendizaje. El principal impulsor de tu proceso de aprendizaje no es tu jefe, no es tu organización, igual que en el colegio no era tu profesor ni era tu padre. Tienes que ser tú. O sea, no hay nadie más interesado en aprender que tú. Y el principal dueño y diseñador del proceso de aprendizaje eres tú. No el único, y aprendes con otros, pero el motor del aprendizaje lo tienes que poner en marcha tú. Entonces, cuando tú eres consciente de que no puedes esperar a que tu organización te diga, sino que eres tú el que lo tienes que poner en marcha, y tienes una organización que te genera ese ecosistema que puedes aprender, estarás en el mejor de los mundos. Pero por eso digo que tiene que ser compartido. Si no, no funciona. Si yo quiero y mi organización no me deja, no va. Y si mi organización quiere y yo no pongo su empeño, no merece la pena. Totalmente de acuerdo. Yo creo que responde un poco a la pregunta que te hace Marta Chiné, que dice, ¿cómo gestionamos la sensación de angustia que transmites en tu discurso? Para aprender se necesita tiempo, pero ¿cómo hacerlo en esta vorágine que a mí lo que me produce es sensación de impotencia? Más en el trabajo, donde lo que se valora es producir, pero no hay espacio-tiempo para aprender como organización. Sí, no sabía que le hubiera producido, pero Marta era, ¿no? Bueno, Angustia, no era mi intención. Pero bueno, por un lado, fíjate, yo siempre digo que para aprender uno tiene que estar cabreado, tiene que tener un incentivo, porque si no, cuando tienes, y ojo, no quiero decir que uno tenga que vivir la vida torturándose, pero esto, mira, lo demuestra cuando generalmente el éxito es un muy mal maestro. Es un buen motivador, entre comillas, porque te dice, oye, enhorabuena, disfruta, pero no tienes mucho que aprender. Entonces yo creo que necesitamos entornos donde haya un cierto nivel de conflicto suficiente para que yo me quiera esforzar para aprender. Y ahora yo creo que justamente uno de nuestros desafíos es cómo le abrimos espacio al aprendizaje, pero para eso yo creo que lo que tenemos que pensar, y yo creo que tenemos una buena oportunidad, pero no va a ser fácil, tenemos que revisar por qué hacemos lo que hacemos. Y si lo podríamos hacer o si podríamos dejar de hacer muchas de las cosas que hacemos. Una cosa que de nuevo yo tengo y veo y compruebo en todas las empresas es que cuando tú hablas con la gente confianza, petit comité, te reconocen que se hacen montones de tareas que no habría por qué hacerlas, que se podrían dejar de hacer, que se podrían hacer de una manera distinta, que nos consumen mucho tiempo y siempre, fíjate tú, en las organizaciones siempre se añaden capas de procesos, cosas nuevas. Es muy difícil que se quiten y tenemos que quitar, si tenemos que ser selectivos. Si, fíjate, si los alemanes o los suecos trabajan menos horas y no son más inteligentes que nosotros, es que se puede uno organizar de una manera distinta y eso significa priorizar, es sacrificar. No lo voy a hacer todo y me tengo que enfocar, ahora aquello que lo haga lo voy a hacer bien. Y ese ejercicio de eficiencia solamente lo puedes acometer cuando paras un momento y te dedicas a revisarlo con mirada crítica y decir, oye, esto lo voy a dejar y lo voy a sacrificar y le voy a dar las gracias, pero ya no. Porque si no, siempre vamos a estar corriendo, siempre es una capa tras otra, y esto engorda en lugar de bajar. No es fácil, no es fácil. Claro. Dos últimas y cerramos, ahora sí. Además son un poco duras, reflexivas. Ana María Ramón nos dice, en relación a lo que dices, si hablamos de procesos colaborativos, el ritmo individual y el colectivo aumenta exponencialmente porque se produce un juego de creatividad. Pues de unido. Mira, yo creo que lo que pasa con la colaboración, esto es todo un tema. Ojo, lo que yo os decía, yo no necesariamente tengo respuestas, yo tengo opiniones, pero muchas de estas cosas yo tampoco me fiaré mucho de alguien que dijera cómo se hace, porque yo creo que esto es cada vez que las personas se juntan y colaboran, uno no tiene, es lo mismo que pasa con las conversaciones, uno no sabe muy bien para dónde va a ir y tiene que gestionar esa incertidumbre, y a veces es menos de lo que esperabas y a veces es mucho más. Entonces yo creo que uno tiene que estar dispuesto a asumir que justamente el mundo más seguro es el mundo en el que yo me quedo haciendo lo que siempre he hecho, porque eso ya es más o menos predecible y yo puedo controlarlo. El mundo en el que yo me expongo a colaborar con otros y me puedo exponer a quedar en evidencia y a que mi opinión o mi conocimiento no sea tomado en cuenta, es un mundo que me obliga a gestionar un entorno mucho más
mucho más complejo. Entonces, claro, te puede salir que de la suma de colaboraciones, claro, se me abran caminos que yo no había visto. Esto te obliga, por ejemplo, esos procesos de reflexión colaborativa te obligan a revisar si lo que decíamos antes, si lo que estamos haciendo es lo que había que hacer o no, si habría que dejar de hacerlo. Y esas renuncias, en muchos casos, van contra el ego de la persona. Yo empiezo a ser o he sido muy protagonista de determinadas cosas y para lo que viene después voy a dejar de serlo. Y asumir todos esos cambios es un proceso complejo. Yo creo que cuando te expones a la colaboración, te expones al consenso, te expones al nosotros y el individuo, entre comillas, se desdibuja. Y eso hay que saber administrarlo porque, ya te digo, venimos de un mundo que para mí lo hemos ido individualizando en exceso y aquí estamos diciendo, sin que desaparezca el individuo, hay que generar al mismo plano, ni por encima ni por debajo, un nosotros. Si me quedo en el yo creo que estamos perdidos y si me desdibujo totalmente en nosotros, pierdo mi razón de ser. Yo creo que mantener esa identidad dentro de ese colectivo, que de nuevo es un equilibrio bien jodido de hacer. Claro. La última, ahora sí, ¿eh? Y cerramos. Gracia Peña pregunta, trasladándolo a la vida, ¿se es menos inteligente si se toman peores decisiones que otras personas porque no dan los resultados esperados? Según tu discurso, entiendo que sí, que hemos tomado la decisión sin haber aprendido. Pero, ¿y los factores subjetivos e interpersonales en ocasiones incontrolables? Disculpa si me desvío, pero todo esto está centrado en la persona que aprende que forma parte de un sistema, organización, etcétera. Sí. Mira, no, es súper bueno el comentario porque yo creo que por eso es tan complejo el tema de la inteligencia y por eso no hay una definición tampoco muy clara de inteligencia. Yo me he leído hace poco y de hecho en una diapositiva está un libro que me acabo de leer hace muy poquito que tiene que ver con la teoría de las mil inteligencias, que es de un neurocientífico que yo lo sigo desde hace como 20 años, que acaba de publicar el libro. Luego si queréis os lo comparto. Y en realidad, que viene del mundo de la inteligencia artificial, pero la inteligencia es ser capaz de construir un modelo del mundo y ser capaz de ir modificándolo y corrigiéndolo. Ahora, el modelo del mundo, el contexto en el que cada uno vivimos y las decisiones que tomamos en función de la información que tenemos es tan variable que es muy difícil comparar inteligencia. Aislar todas las variables para dejarte solamente con una y que ese sea el único factor que influye es prácticamente imposible. Entonces, los resultados, uno siempre dice, si tus resultados son distintos de lo que tú esperabas, bueno, lo único que puedes asumir es qué es lo que aprendes de esto para corregirlo y la próxima vez que sea distinto. Y yo creo que el ejercicio de la inteligencia lo tiene que hacer uno consigo mismo. A mí por eso me preocupa tanto competir. Yo creo que la competencia deberíamos hacerla para empezar con nosotros mismos en función de cómo somos capaces de desarrollar nuestras capacidades. Y lo que decía ella es que justamente hay tantos elementos que intervienen en una decisión, desde factores emocionales tuyos hasta la información con la que cuentas, al contexto en el que vives. Una decisión tomada ante el mismo problema en Chile y en Cataluña no tiene nada que ver. Por historia, por elementos a tu disposición, por lo que X cosas. Entonces es imposible, sería injusto, yo creo, abstraer todo eso. Es verdad que puedes tener un resultado distinto, pero yo creo que más allá de comparar si es que es más o menos inteligente, yo creo que el ejercicio que uno tiene que hacer es, si no conseguí lo que yo quería, tengo que revisarlo. Puede incluso que los objetivos que me fijé no estuvieran bien fijados, o puede que no hubiera tomado en consideración determinadas cosas que en un lugar ocurren y en otro no. Entonces me parece que, claro, es demasiado simple asumirlo. Yo lo he hecho por razones de tratar de colocar una definición que sea clara, pero efectivamente es tan variable, es tan complejo y tan subjetivo que uno tiene que ser y necesita tiempo. Es justamente el problema. La reflexión y el análisis de todos esos factores consume mucho tiempo y ojalá varias miradas, no solamente la tuya. Pero bueno, es un súper buen comentario. Lo comparto. Muy bien. Hay una pregunta, yo creo que creo que no la podrás responder, o mejor dicho, necesitaría de una sesión. Dice todo el conocimiento, María Rosa Sanz dice, todo el conocimiento de las personas que se jubilan en una administración, ¿cómo lo podríamos retener? Este es el proyecto, diríamos, ¿no? En el que estamos invirtiendo muchas administraciones. Claro, o sea, y de hecho esa es una, como decías tú antes, Enrique, y es una sensibilidad de muchas administraciones dentro del Estado. En Euskadi pasa exactamente lo mismo. Bueno, a mí me tocó participar en varias sesiones. Yo mañana tengo una sesión justamente con una universidad en Colombia sobre qué hacemos para no perder el conocimiento. Y hay estrategias. Yo se lo reduciría en dos cosas muy sencillas. El factor fundamental es empezar a tiempo. O sea, si uno se espera al último momento, por más voluntad que uno quiera, va a ser muy difícil, porque el conocimiento, transferir conocimiento y aprenderlo, toma tiempo. Si es que las cosas valiosas no pasan de un día para otro.
Entonces, uno necesita anticiparse al problema. Luego, hay metodologías y hay formas, si queréis un día que hagamos un monográfico de eso, yo contar conmigo, pero se puede trabajar, pero la variable fundamental es tomarlo a tiempo. Si te esperas al final, les vas a dar las gracias y te vas a despedir y lo vas a perder. Està claro. Bueno, sapigueu que estem invertint en això. Nosaltres, de fet, en algun cas, en algun ajuntament, ens han demanat un projecte en aquest sentit i bé, estem incipient, en etapa allò primària, però estem construint mètode en aquest sentit. Bé, en el moment en què tinguem resultats els compartirem i ja sabeu que a través del catàleg de serveis de la casa ens ho podeu demanar. Javier, oye, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una... No es subjetivo lo que voy a decir. Yo creo que solo ver las felicitaciones que has recibido a través del chat pues son demostrativas, ¿no? de una excelente exponencia. Yo creo que no solo por lo que dices, sino cómo lo dices, que creo que es importantísimo. Y creo que a todos nosotros y nosotras nos inspira, los que nos dedicamos a esto, nos inspira y nos permite aprender, que yo creo que es lo importante. Muchísimas gracias, Javier. Espero que nos veamos pronto, que te pases por Barcelona un día de estos, como la última vez. Sí. Y, oye, y tengamos oportunidad de contactar. No, muchísimas gracias. Al contrario, mil gracias a vosotros. Si habéis aprendido algo, entonces yo me doy por satisfecho con este madrugón y cuenta con ello. Yo creo que en 1 o 2 meses, en cuanto nos abran las fronteras, me paso por allí. Además, se lo comenté a Yolanda, así que seguro que nos tomamos algo por allá. Así pues que venga, mil gracias a vosotros y éxito con el resto de las conferencias. Muy bien, muchísimas gràcies per a vosaltres. I a vosaltres ens retrobem en la propera de les ponències, de les conferències, que ja us informarem convenientment. I moltíssimes gràcies per la vostra participació, per la vostra atenció i ja sabeu, estem a la vostra disposició per qualsevol cosa. Fins la propera.